¿Alexis? Sí, vale, perfecto. Vale, ahora en un ratito nos vemos. Hasta ahora. Nada, era Alexis Morante, el director de la peli, que habéis visto antes que se ha pasado para dar un saludo, que dentro de un ratito se pasará para dejarnos otro mensaje. Estad atentos, no os vayáis. Aguantad el programa. El humor es una filosofía de vida. A través de sus ojos, el mundo se pinta con un toque de optimismo y una pizca de, llamémosle, fantasía. En el vasto escenario del cine, el humor se convierte en ese contrapunto esencial al terror o la tragedia. Un soplo de aire fresco que nos anima a sonreír incluso en los momentos más oscuros. Imagina por un momento a un héroe asustado que, en medio de la tormenta, lanza una broma inesperada. Esa es su magia. El humor desarma los miedos. Nos recuerda que, aunque la vida sea un vaivén de emociones, siempre podemos hallar en ella una chispa de alegría. Porque aquí estamos de paso, y a veces el viaje se torna pesado. Pero en ese peso hay un secreto. Si aprendemos a quitarle hierro a cualquier asunto, si nos permitimos reírnos de nuestra propia sombra, el trayecto se vuelve mucho más ligero. Hoy nos adentramos en ese universo del cine donde el humor es la guía, la música que asiste al drama. Así que acompáñanos en este viaje donde reír es el arte de vivir. Soy Carlos Llop, esto es Viernes Noche, comenzamos. Hubo un tiempo en que reinaron los videoclubs, donde las estanterías repletas y el olor a celuloide prometían guiarnos a través de grandes historias. Muchos vivieron aquellas sesiones de Viernes Noche. Solo unos pocos fraguaron los cimientos de esta inmensa aventura. En la era digital, desde lo más profundo del underground, una serie de mensajes fueron lanzados para preservar todos esos recuerdos. Ahora la sonda llega a tus manos, uniendo pasado y presente en un lienzo emocional que captura lo imposible y lo que está por llegar. Súbete a la nave de Viernes Noche y ajústate el cinturón. Adéntrate en un viaje hacia lo inolvidable. Ahora ya formas parte de la tripulación. ¿Sois los oyentes? ¿Los espectadores de YouTube? Muy bien, pues preparaos porque hoy tenemos una peli, un programa muy especial para nosotros, ¿no? Que nos hace especial ilusión traer aquí a Viernes Noche. Es El enemigo, la película de Gila. Y nada, sobre todo nos hace especial ilusión porque vamos a hablar de humor, vamos a hablar de Gila y vamos a hablar de una persona a la que le profesamos bastante cariño, ¿no? Es Alexis Morante, el director, sí, ¿no, señor. Sergi? ¿Qué tal? Pues encantado de la vida. ¿Qué me cuentas, Sergi? ¿Qué es para ti el humor? ¿Qué es para mí el humor? Es una buena pregunta, compañero. El humor es un mecanismo de supervivencia. Y cuanto más se necesita sobrevivir, más sale a flote el hecho de que el humor sea un mecanismo de supervivencia. Todos aquellos que utilizamos el humor, lo utilizamos bien porque en algún momento de nuestra vida, generalmente por motivos de desequilibrios emocionales o por autoestima baja, ¿no? O porque simplemente hay gente que descubre que tienen una vis cómica, que es algo innato, y que al hacer reír a la gente les permite relacionarse con ellos de una manera que sin hacerles reír no se produciría así. O tan sencilla o tan agradable. Eso al final es un juego intrincado de la comunicación humana que define además al ser humano, porque el sentido del humor creo que es algo innato del ser humano, al menos que sepamos, pues no hay otro tipo de especies que lo compartan, o al menos que compartan nuestro tipo de humor. A lo mejor, pues yo qué sé, pues hay alguna raza de bonobos que tienen un sentido del humor de la hostia, lo que pasa es que no los entendemos. No lo entendemos. Esos hijos de puta que están ahí, están ahí encerrados en su mundo y no se comunican con nosotros, ¿no? Pero dudo que exista en alguien que no tenga la capacidad de procesar la información como el ser humano, ¿no? Toda esa materia gris que tenemos aquí dentro, que la mayoría de las veces es muy gris. Y otras veces es de color marrón, como la mierda, otras veces es de color rosa. Todos esos matices, luego pues hay un momento en el que se pueden traducir, y se pueden traducir de dos formas, o a través del odio o a través del humor. Y yo siempre considero, como si fuese yo el que lo considera, la mayoría de las personas creo que medianamente inteligentes, entre las cuales me incluyo, pero por los pelos, considero que el humor es una herramienta de comunicación, un mecanismo de comunicación extraordinario, y que es además la distancia más corta que existe entre dos personas. Siempre se había dicho que era la risa, pero en realidad es el humor, porque en la risa te puedes reír de alguien y entonces lo que haces es ampliar la distancia entre las dos personas. Con el humor puedes acortarla y puedes transmitir
mensajes muy potentes, como por ejemplo hacía Gila. Hay que aprender a reírse un poco eso, incluso de uno mismo, ¿no? Yo siempre he dicho eso, ¿no? Que hay que ser serios, pero con humor. Creo que está a punto de sonar el teléfono. ¿Ves? Sí. ¿Es el enemigo? Hola a todos los amigos del Viernes Noche, el podcast de cine y series. Vale, hasta ahora. Que no era el enemigo, que era Alexis. Alexis Morante en persona, live in person, que luego vuelve a llamar. Como veis, es una persona muy enrollada, ¿no? Y le hablamos con él y enseguida se prestó a pasarse por aquí, por el podcast. Estaros atentos porque a lo largo del programa va a aparecer una pequeña intervención del director de esta peli, Alexis Morante. Como decíamos, que es uno de los motivos, ¿no?, por los que estamos haciendo hoy este programa. Es una persona, una figura que yo sigo desde hace muchos años. Tengo por aquí apuntado un poco toda su trayectoria para ir repasándola un poquito, porque ya os digo, ¿no? Yo desde creo que 2010 que le voy siguiendo porque empezó a hacer cositas con Bunbury, pero bueno, os cuento un poco que Alexis es un director gaditano que tiene ya, esta es su segunda peli. La primera película a mí me gustó bastante, que se llamaba El universo de Oliver, sí. Que yo veía, ¿no?, que en esta peli tenía mucho trasfondo de su vida personal. Notabas ese cariño y esa parte, ¿no?, del propio Alexis dentro del guión. Sí. Tenía unos toques muy ochenteros que a mí me gustan mucho. Y pudimos verla en el BIST, en el Festival Internacional de aquí de Villarreal, que estuvo el propio Alexis haciendo la presentación de la peli, el preestreno. Uno de los preestrenos fue aquí, en Villarreal. Tuvimos la suerte de tenerlo aquí y pude hablar con él un ratito. Y nada, y ya os comento, ¿no?, que yo le sigo desde el 2010, que creo que fue cuando empezó a hacer videoclips para Bunbury, porque Bunbury en esa época vivía en Cádiz, que es de donde es Alexis. O no sé si exactamente de la ciudad de Cádiz o de la provincia, pero bueno, creo que coincidieron estando Bunbury viviendo por allí, hicieron amistad y a partir de ahí empezó a hacer una serie de videoclips, una serie de trabajos, ¿no? Y nada, y a partir de ese... Sí, porque en uno de los videoclips tuviste la suerte de participar tú de una manera, ¿no? Que, de algún modo, ¿no? Hicieron, que es algo muy bonito. Sí, para el disco El licenciado Cantinas hicieron un concurso a nivel internacional y pedían imágenes de la gente, ¿no?, que participara, porque iban a hacer un medio, aparte de videoclip, iban a juntar varios videoclips en un mediometraje para el disco Licenciado Cantinas, que fue un disco de versiones de Bunbury, versiones de artistas temas latinoamericanos importantísimos. Sí. Y entonces pidieron imágenes. Esto también era sobre el año 2011 o 2012, por ahí, hace bastantes años. Qué viejo eres. Soy viejo. Entonces en esa época estaba yo trabajando con el Villarreal, con el equipo de fútbol, y aparte de trabajo pues teníamos tiempo de ir a dar unas vueltas por la ciudad. Yo iba con mi cámara Handycam, iba grabando imágenes de las ciudades. Curiosamente se dio que este concurso pedían imágenes del mundo random. Pues eso, tuve la suerte de que eligieran 4 vídeos de los míos, de 10 creo que eligieron en total a nivel internacional, y pues siempre te hace ilusión, ¿no?, que aparecer en los créditos y poder hablar con el director, Alexis. Abusón, 4 de 10. Pero eso fue una casualidad, porque yo tuve la suerte de que... lo recuerdo perfectísimamente, estaba muy bien porque había planos espectaculares. Viajaba por el mundo justamente con el equipo de fútbol y había imágenes pues de Nápoles, de Manchester, recuerdo, de Múnich. Entonces pues supongo que les cuadraron justamente por eso, de tener imágenes un poco de todo el mundo, porque hablaba un poco el videoclip el mediometraje como del fin del mundo. Entonces pues vino bien tener imágenes de varias partes. Y tuve la suerte y la ilusión de aparecer por ahí. Poder hablar con Alexis en ese momento y aparecer en algo de alguien que tú consideras pues un referente como es Bunbury para mí. Y nada, para mí también. Y a partir de ahí pues ha seguido haciendo muchas más cosas que vamos a repasar. Con Bunbury hizo un docu, ¿no?, súper chulo, que es El camino más largo, que vimos en su época. Sí. Salió años después, pero es una aventura que hizo Bunbury en 2010, que recuerdo que... Girando por América, por la ruta 66 y todo esto, ¿no? ¿66 es? 69 no. 69 no es. Era coña. No, era... Lo que hizo fue que Bunbury lo que le caracteriza es que él, cuando tiene las cosas ya muy hechas, digamos, le gusta romper y ponerse retos. Es un artista que me gusta, aparte por su capacidad vocal y por su talento, justamente por esto, ¿no?, porque no se acomoda. Él venía de hacer un concierto en el Estadio Azteca, creo que fue en México, frente a 90.000 personas, él en solitario, y para la siguiente gira el tío dijo, pues ahora voy a recorrer Estados Unidos en salas pequeñas, que no había ido nadie de habla hispana por allí, y dijo, voy a abrir mundo, a ver qué pasa. Y pillaron carretera y manta, que digo yo, y se pusieron a hacer la gira, que no sabían si iba a ser éxito, si no. Al final acabó siendo un éxito, acabó abriendo una puerta para muchos artistas que han ido luego a hacer ese recorrido, ¿no?, de salas bueno, abrió eso, un mundo de...
para muchos cantantes y artistas de España e incluso yo de creo que Latinoamérica. está listo el cabrón, que lo que hizo fue que, como ya tenía en mente que quería irse a vivir allí, hizo la ruta para ver dónde encontraba casa. Al final acabó yendo a Los Ángeles. Podría ser. Y así de paso... Podría ser. Y años después pues salió este pedazo de documental que la verdad es que es una maravilla para los que os guste Bunbury, incluso para los que no. Los que os guste la música en sí, os lo recomendamos desde aquí. Yo lo primero que vi de Alexis Morante, aparte de los videoclips de Bunbury y esto, fue, y no recuerdo si es posterior a esto que, pero en cinematografía fue el Matador on the Road. Matador on the Road, que salió en el 2011. Ahí estaba el admiradísimo Juan Diego. Juan Diego. Entonces, pues era de esos tótems que había que... Y ahí me llamó la atención, ¿no? Porque investigué un poco sobre él, porque no lo conocía, Alexis Morante. Me sonaba un poco, pero no... Y me cayó bien la idea, porque también era lo típico que es... Tuvo el acierto, ¿no? Que muchas veces... la gente joven con talento, pues muchas veces también necesitan insistir, ¿no? Igual muchas veces los que nos gusta poco insistir, que nos gusta poco dar la turra, pues nos resulta más difícil o incluso imposible hacer cosas. Pero la gente que tiene esa capacidad, pues no le cerró las puertas Juan Diego, sino que muchas veces un actor de esa categoría y con esa experiencia, pues lo que habías dicho antes de Bunbury, la gente que realmente tienen un nivel y que tienen una carrera, muchas veces lo que quieren es encontrar nuevos retos y encontrar, sobre todo, es un poco el camino del vampiro, es el encontrar sangre nueva que les devuelva a lo mejor la ilusión que los peloteros que tienen alrededor o la gente con la que ya han trabajado, pues que ya han trabajado con ellos. Y se han acomodado a lo mejor un poquito. Sí. Todo y nos hay pasa. gente que encuentra su equipo y que con ese equipo tiran, y hay gente que necesitan constantemente estar encontrando nuevas formas de hacer porque en el fondo son gente que nunca quieren dejar de aprender. Así eso es. Para mí es lo más llamativo, ¿no? Lo más importante y lo que hay que seguir siempre el ejemplo. Sí, un artista que no se acomoda, ¿no? y que quiere seguir aprendiendo y evolucionando, creo yo que es la base de todo, ¿no? Sí. Y Matador on the Road era una historia muy atrevida y que a mí realmente me gustó. Y que el que la quiera ver, que la busque y que la vea. Porque mucha gente no la ha visto. ¿Tú no la has visto? Yo no la había visto, pero la he visto esta mañana justo para preparar un poco, porque era de las pocas cosas que me faltaba de Alexis por ver. Que vale la pena. Sí, me ha gustado muchísimo. Cómo trata y con la sensibilidad que trata un tema que es delicado está muy bien, la verdad. Y este corto, ¿no? Matador on the Road, que está muy relacionado. Está relacionado con su corto, nominado al Goya a Mejor Corto de Ficción, Bla Bla Bla, ¿no? Del año 2015, que está relacionado porque es un road corto, que yo estoy esperando ya que haga una road movie, ¿no? Sí, por favor. Porque también Bla Bla Bla, no sé si lo has visto. También, no lo he visto, lo tengo pendiente. También merece la pena. También está no te voy a desgranar mucho, no quiero, pero también va por ahí por el tema de pasa en coche. Sí. Y no voy a desgranar mucho, pero está chulo el corto. Y luego, pues de ahí ha ido haciendo documentales, ¿no? Con figuras muy interesantes, como puede ser Alejandro Sanz. No sé si lo has visto tú. Los he visto todos porque a mí, en general, los documentales de música, independientemente de que me guste más o menos el artista, siempre me gustan como músico y también muchas veces para ver más allá de esa primera barrera que supone el producto, llamémosle así, hoy día que estamos hablando en estos términos continuamente, el producto o la obra de un artista. Muchas veces que yo no conciba o que no conecte con una determinada forma de expresión, no quita para ver cómo lo ha hecho. Y para ver el trasfondo que tiene, ¿no? Y muchas veces el valor que tiene real, para poder valorar a los artistas. Y muchas veces a través de estos tipos de documentales puedes llegar a conectar con un artista. A mí me ha pasado con algún músico, ¿no? Por ejemplo, con Nick Cave, con sus grandes documentales, al haber conectado, que ya me gustaba, pero haber conectado bastante profundamente con su obra a través de ver un docu, ¿no? Y tenemos pues documentales como el de Alejandro Sanz, que yo no he visto, la verdad. Yo el de Alejandro y el de Bisbal lo he visto. El de Bisbal, que es más reciente. Pero a mí el de Camarón. Claro, es que iba a decirte, a mí por lo que me toca con la fibra, el de Camarón, Flamenco y Revolución, me pareció una delicia absoluta. Y además tenía la cercanía de que veías que había gente muy cercana, como la Chispa, la mujer de la viuda de Camarón, que estaban involucrados, que les había tocado muy de cerca y que Alexis había sido capaz de hacerles partícipes del proyecto. Y estaba hecho con un cariño, creo que con una admiración. Supongo que le tendrá
una admiración, ¿no? Pero ya digo, a mí es un documental que me gustó mucho y no es sencillo aproximarse a una figura tan trillada, ¿no? Y tan totémica como es Camarón y hacerlo desde una forma muy honesta, porque es una forma muy natural. Sí, que se ve que él, en todos sus productos, yo lo que noto es eso, el cariño que le impregna, ¿no? Igual que pasó con El camino más largo de Bunbury, que fue un documental que creo que leí que costó mucho al final sacar adelante porque se grabó en 2010 en la gira y creo que salió, no recuerdo bien si salió 5 años o 6 después, en 2015, muy bien, 5 años después, porque dar forma a esto, ahí tendrían material a muerte. No es lo mismo que alguien que a lo mejor ya ha fallecido como el caso, que también será un faenón, pero ostras, seguir una gira entera, dar vida a esto, telita. Y luego pues llegaría, relacionando con Bunbury, por cierto, el de Camarón, podéis verlo en Netflix, creo. Y el de que también podéis ver en Netflix es el docu de Héroes del Silencio, ¿no? Silencio y Rock and Roll, que es un documental que narra la historia de la corporación Héroes del Silencio, el grupo de Bunbury. Tenía varias partes, ¿no? Tiene una parte solo, que es lo que iba a decir. Pero es una larga. No es muy larga, es 90 minutos. Iba a decir, pues yo entonces... lo que le echaría en cara a Alexis, que no es culpa de él tampoco, es que este documental a mí me gustó tanto que se me hizo súper corto. Pues yo hubiera hecho... me pasó un poco eso, porque yo en mi mente estaba como... es que vemos tantas cosas. Claro. En mi mente estaba como que estaba seccionado, pero era... Yo creo que esto daba para serie documental por lo menos de 3 episodios, porque yo cuando se acabó dije, hostia, se ha acabado, tío. Pero porque el mundo el universo creado, ¿no? Por Héroes del Silencio es muy vasto. Lo que pasa es que también lo comprendo, porque como ahí ha habido las peleas que ha habido, ¿no? movidas. Y ese pique está ahí y no se va a acabar. Sí. También, bueno, fuera de bromas de lo que iba a echarle en cara a Alexis, ¿no? Supongo que también está la productora que estuviera detrás, que es de Netflix, y a lo mejor dijeron, queremos un docu de 90 minutos. Sí. Hay cosas ahí que se escapan a veces de las manos del creativo. Pero bueno, para mí era tan bueno que lo que le he hecho en cara es que no fuera una serie de 3 de más y más, porque era droga pura para mí, ¿no? Sí. Y bueno, ya nos vamos a... Hemos comentado ya el docu de Bisbal que salió en 2023, pero antes salió su primera peli, ¿no? El debut que hemos dicho antes. Sí. No vamos a desgranarla mucho, sí, simplemente vamos a decir, desde aquí yo la recomiendo un montón, a mí me gustó, yo también. Pero me gustó mucho. Tenía ese aire cálido de los Goonies, muy bien. pero en la Sevilla de los 80. Sí, era... A mí me gustó. Mucho cariño, ¿no? Y mucha fantasía y un protagonista niño, que no vamos a desgranar la historia, pero se ve que mucho transcurre, ¿no? Como pasará ahora con Gila, ¿no? Con una pátina o un aura de fantasía que a veces los niños usamos o los niños o los no tan niños, usamos para aislarnos un poquito de lo que es nuestra realidad cuando se torna un poquito oscura, ¿no? Sí. Y me gusta esa forma de contar cuentos o historias o como queramos llamarlo, que al final también el cine es un poquito para eso, para ayudarnos a abstraernos, ¿no? De a veces la puta realidad que tenemos ahí fuera, las historias. Para conectar también puede valer el cine, pero a veces también puede valer para desconectar. Como avance también, para que esto no parezca que es un panegírico continuo y simplemente, y creo que cuando me encuentro con un artista honesto y considero que Alexis Morante así me lo parece por la obra que lleva hasta ahora, considero que tengo que ser honesto yo también cuando digo. Entonces, a mí me funcionó más la narrativa de la fábula o de la historia con ese cariño, me funcionó mucho más en el universo de Oliver que con Gila. Pero es que con Gila también estoy muy condicionado porque es Gila. Entonces aquí hay mucha tela que contar que luego desgranaremos. Ahora vamos a ir con la figura de Gila, ¿no? A mí me pasa que yo a Gila no lo conozco tanto. No, yo soy muy del humor, pero soy más de otro tipo de humoristas, como Eugenio, como Chiquito de la Calzada. Gila, la figura de Gila la conozco a través de Sergi, que ya hace años que nos conocemos y siempre me ha hablado de él, pero nunca he visto, por ejemplo, un monólogo de Gila y he vuelto a reconectar con él con esta película, y también creo que es de agradecer, ¿no? Que traiga un poco esa figura de que creo que es vamos a entrar ahora a hablar de Gila, se encargará sobre todo Sergi, que es el que es estudioso del humor y lo conoce de hace muchos años, y sobre todo eso, por lo que yo poco que sé, es un humorista que muchos humoristas lo tienen como un gran referente. Imagino que por esa parte de saber tratar un tema tan delicado como es la guerra desde el absurdo, también desde a lo mejor quitarle hierro a las cosas, para enmascarar un poco esa tragedia que vivieron, por suerte, aquí no la hemos vivido en nuestra generación, pero vivieron nuestros abuelos, y de un bando y de otro seguramente había gente que sufrió en todos los lados, y él, pues de algún modo dice Alexis que... Pero bueno, luego nos metemos en eso, ¿no? Que como que unificó un poco y hizo reír un poco a toda la gente que estaba, por un lado, los perdedores sufriendo por haber caído derrotados y los ganadores, entre comillas,
porque nadie gana, creo yo, en una guerra, sufriendo las consecuencias de haber pasado una guerra también y haber devastado un país. Y eso, que es una lástima. Y el humor, pues muchas veces ayuda a llevar un poco todas estas cositas. De momento vamos a hablar de Gila, va a hablar Sergi, que conoce muy bien su figura. Vamos a ver qué nos cuenta Sergi de Gila. Bueno, pues Gila daría para mucho. Voy a intentar ser lo más escueto posible y voy a intentar ser lo más directo posible porque por encima de todo, sobre todo la revisión que se está haciendo de Gila de los últimos 10 años para acá, es un poco una revisión fruto, como todo en esta vida, del contexto, del momento en el que se está y de cómo la sensibilidad que se tiene en determinados momentos. Hay, por ejemplo, una obra que se publicó hace unos años por Blackie Books. La película de Alexis Morante se basa en gran parte en textos que hay aquí recopilados de la propia autobiografía de Gila. Y de la misma forma que esta portada, que cuando salió la explico aquí, no la enseño aquí, es un libro que recomiendo, pero que de la misma forma que vemos aquí la portada esta, con esta fotografía de Gila con un perrito ahí con los brazos así, es una fotografía... Estaba amazado, por lo que veo. Sí, pero es una fotografía que es verlo con los ojos de hoy en día y ponerlo ahí para que la gente que le llame la atención eso, pues lo lea y lo compren y digan, ¡ostras, Gila era así! No, mira, Gila era una cosa diferente. Gila era una persona de su tiempo, una persona que, como toda la gente que vivió la guerra civil, además con una edad de combatir, que es desde los 16 años hasta los que te diera el cuerpo, en ese punto en el que nosotros, por ejemplo, hemos tenido una adolescencia que se ha ido prolongando hasta los 30 años con nuestros huevazos, esta gente en cuestión de meses tuvo que hacerse muy mayor y romperse para siempre. Gila era una persona que probablemente tenía un carácter muy fuerte, como la mayoría de gente que sobrevivió a esos entornos. No era una persona que tenía un trato fácil, segurísimamente. No era una persona amable, así de primeras. Era una persona con, ya digo, con sus convicciones y con su personalidad muy marcada. No sería fácil tratar con él. ¿Pero por qué? Porque era una persona que tendría su círculo igual que lo tenemos todos. No por hacer reír a la gente tienes que ser una persona graciosa para todo el mundo. Probablemente es todo lo contrario. Si realmente eres capaz de hacer reír a la gente, probablemente en tu vida cotidiana no seas el hazme reír siempre. El hazme reír es la persona que lo hace de forma natural y que lo hace de forma inconsciente. Gila tenía una consciencia plena del humor. Porque, como he dicho al principio, Gila considero que tenía una inteligencia muy, muy, muy interesante, muy, muy consistente, a pesar de la formación que pudieron tener, porque el momento, y además él era una persona que venía de una clase de muy, muy humildes, ¿no? Él desde un principio sabe que el humor le va a permitir sobrevivir. No es que estuviera siempre intentando hacer reír. La forma natural de expresarse de él, la forma de comprender el mundo y de transcribir, de plasmar ese mundo es a través del humor. Muy bien. Entonces, el humor de Gila es universal. Es universal. Tú puedes leer las características, el costumbrismo, porque está reflejando una realidad que él ve. Pero luego, si escarbas un poquito, si bajas unas capas más adentro, vas a la condición humana. Vas a la condición humana a través del absurdo, que era algo que en esta época, en la época en la que le tocó vivir, era imprescindible. ¿Por qué? Porque a través del absurdo y del ingenio se puede burlar a la censura. Pero burlar no reírte de la censura, sino ser capaz de que la censura, con su cortedad de miras y todos sus prejuicios, no sean capaces de penetrar en esas capas. Y ahí es donde se pueden dejar bombas de profundidad para que el que lo quiera comprender o el que lo pueda comprender se quede con ese mensaje. Y el que no, para mí es algo de lo que yo siempre me admira,
tanto él como otra gente que por ejemplo, fue capaz de romper esa barrera de la censura en La Codorniz. Recordemos que en esa época no era nada fácil salir a un escenario y empezar a hacer humor de determinadas cosas, ¿no? Y además, mira, para comprender a Gila hay que comprender una cosa que es la suerte que él tuvo. Gila le hacía gracia a Carmen Polo de Franco, es decir, a la esposa de Francisco Franco, el dictador de España, según ellos, por la gracia de Dios. Según el resto de la gente que no pensaba como ellos, por la puta desgracia del tiempo que les tocó vivir. A esta mujer le hacía gracia, pero le hacía gracia porque Gila, entre otras cosas, no se metía con la Iglesia. Aparentemente no se metía con la Iglesia. Gila tenía una parte costumbrista. Gila, cuando hablaba de la guerra, interpretaba un papel de alguien que te despertaba una cercanía y una ternura, porque aparentemente estaba tratando las cosas que son muy serias con una cotidianidad, con una livianidad, en principio, no sé si dice livianidad, pero bueno, con una forma de captarlo que era como que, mira, ¡ay, qué gracioso!, ¿no? Había gente incluso que se podía reír, ¿no?, de sus enemigos vencidos, porque Gila estaba explicándolo allí de esa manera tan absurda, ¿no? Afortunadamente no se enteraban de nada, porque si no, Gila lo hubieran fusilado. Como a otra gente, o le hubiese tocado escaparse, ¿no? Gila es mucho más que un teléfono, o que una historia de una vida, o que hablar con el enemigo. Es muy profundo lo que puede llegar a decir. La forma en la que lo dijo era simplemente para poder sobrevivir, porque si no, lo metían en la cárcel, lo mataban o tenía que exiliarse. Era la forma inteligente de poder hacer humor en esa época, ¿no? Yo creo que es la forma inteligente de hacer humor en todas las épocas. Es muy difícil, ¿no?, hacer un humor más directo en esa época porque es prácticamente un suicidio. Entonces, claro, hay gente que lo ve desde, ostras, no, hay que mojarse, ¿no? Pero claro, ¿cómo vas a mojarte si tienes gente que si te metes con Franco directamente en esa época, te cuelgan, ¿sabes? Gila hizo lo que pudo. Es complicado. Lo que pasa es que lo que pudo de Gila era muy superior a lo que hoy día, por ejemplo, puede hacer mucha gente teniendo otro tipo de libertad, que es libertad real. Otra cosa es ya las barreras que uno se ponga, precisamente esa autocensura debido a pues no la maquinaria del fango, sino la maquinaria de la mierda, ¿no?, que habitualmente se está todo el día aireando, ¿no? Quedarse en Gila como un caricato, por ejemplo, es no entender nada. Y lo voy a decir de otra manera también. Hay una corriente de nuevos cómicos y nuevas cómicas que reivindican a Gila, pero yo creo que lo reivindican más por cuestiones ideológicas que porque realmente les guste Gila. Reivindican a Gila porque está bien reivindicar a Gila. A mí me gustaría que se reivindicara a Gila porque es una persona que ha accedido a unas cotas de ingenio, de humor, de ironía y de brillantez en lo profesional que son muy difíciles. Has hecho muy bien, ¿no?, en apostillarlo en lo personal, en lo profesional, ¿no? Porque en lo personal nosotros tampoco vamos a meternos a dar nuestra opinión, porque yo siempre he dicho, ¿no?, que hay que saber separar la obra o la parte profesional de alguien de lo personal. A mí me importa muy poco. Porque al final lo que cada uno hiciera y dejase de hacer, cada uno lo juzgará en su... Las personas, este no es el espacio para juzgar ese tipo de cosas. Además, y no es por en este caso por perdonar nada, ¿no? O perdonar, hacer la vista gorda de nada, ¿no? Las personas que fueron capaces de sobreponerse a los trances nefastos, terribles, dantescos que tuvieron que vivir esta generación. Y digo esta generación que fueron los que cayeron, pero luego los que no pudieron escaparse cuando les había pasado por encima el rotovator del fascismo en ese momento. Los que tuvieron que reinventarse
y sobrevivir como pudieran, porque había que sobrevivir y había unas familias que tirar adelante y una historia que seguir escribiendo, tenían motivos para estar muy mal de la cabeza. Y bastante bien acabaron muchos. Y por ejemplo, yo pues me alegro profundamente de que Gila pudiese llegar al Club de la Comedia con todo el daño que ha hecho el Club de la Comedia. Pablo Motos estaba detrás del Club de la Comedia, para todos aquellos que... Pues Pablo Motos tiene la culpa también. Pablo Motos y mucha gente también ahí que tuvieron su importancia. Lo que pasa es que a mí el formato del Club de la Comedia me parece que fue otro rotobator, ¿no? Pero simplemente todo el mal que ha venido después gracias al Club de la Comedia se lo perdono porque se le pudo hacer un homenaje en vida a Gila, totalmente merecido, porque en España el stand-up comedy tiene una referencia en castellano que es Gila y otra referencia en catalán que es Joan Capri. Y esas personas han sido capaces de estar viviendo en su tiempo sin darse cuenta, porque por su forma de gestionar la realidad del trabajo, esta gente, tanto uno como el otro, está muy bien que se le reconozca. Y a mí me gustaría que se le reconociera más de verdad y menos por postureo. Pero bueno, entendiendo el contexto mío, el contexto actual nuestro, aunque sea por postureo, pues oye, que se le reconozca es justo por lo menos, porque si hubiese sido como tantas veces, si hubiese pasado en Estados Unidos, sería una persona que estaría ahí como intocable. Este tío tenía una capacidad brutal que hay que reconocerla. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con la peli. ¿El enemigo? ¿Qué enemigo ni qué enemigo? Tira a casa a cenar, José David, que soy tu madre. Escuchas Viernes Noche. ¿Alexis? Sí, vale, perfecto. Vale, ahora en un ratito nos vemos. Hasta ahora, nada, era Alexis Morante, el director de la peli, que habéis visto antes que se ha pasado para dar un saludo, que dentro de un ratito se pasará para dejarnos otro mensaje. Estad atentos, no os vayáis, aguantad el programa. Y nada, tenemos aquí también a Gila hoy acompañándonos, ¿no? Una obra de Sergi, que es pintor también, y que si a alguien os gusta, ¿no? Las obras que vamos exponiendo de Sergi, podéis contactar con él a través de su web sergimo.com, ¿no, Sergi? Sí, y sergimo.com. Por ejemplo, pueden preguntarte por este cuadro que está muy chulo, sí, ¿no? Claro que sí. Si alguien, yo le tengo mucho cariño, pero si alguien le hace más gozo que a mí y paga el precio ingente, que es carísimo. Es una cosa, madre mía. Pero bueno, si alguien le da la locura de hacerlo, pues oye. Y pensad también que cuando el día que Sergimo muera, pues esto valdrá el triple. Hombre, y a lo mejor vale el triple antes de morirme y todo, o sea, no pasa nada. Mejor que valga el triple antes de morirte, ¿no? Que luego... Este cuadro ha tenido por el otro lado, esto está pintado en el reverso de un cuadro que de cuando la carrera, y después ya está tratado bien, y luego ahí ha habido una mujer en pelotas, un Federico García Lorca, y luego al final ha terminado estando Gila pintado ahí. Está ahí Gila y se ha quedado porque Gila, pues al final, es un sí. referente, que no se puede decir, pero sí, es un referente, ¿no? Sí. Pues sí, un cuadro muy chulo, de unas dimensiones interesantes, ¿no? Para un salón, por ejemplo, luciría genial. Un salón, una sala de estar, para alguien sobre todo que le guste Gila y que le dé la importancia a Gila que tiene. Tiene que gustarle Gila, ¿no? Porque si no le gusta Gila y se compra este cuadro y se lo pone en el salón... Pues es como tú, si no te gustara Bill Murray, no tendrías a Bill Murray en el salón. Algún día traeremos el cuadro de Bill Murray, ¿no? Muy pronto traeremos el cuadro de Bill Murray, que tenemos un programita ahí que estoy ya preparando. Qué bien. Donde aparecerá Bill Murray, el cuadro de Bill Murray, que ese será difícil, que no está a la venta. Esa es una obra de mi colección particular, de mi colección, de los varios que tengo. Y hablando de... Antes de meternos en unas pequeñitas anécdotas de producción y ya de pleno en el reparto de la peli, quería comentar un poquito eso, ¿no? El humor de Gila, ¿no? De lo que todos conocemos desde la ignorancia que yo tengo, por ejemplo, de la figura de Gila. Ahora sé mucho más gracias a haberte escuchado, ¿no? Pero ese... Es el enemigo que se ponga, que todos conocemos, ¿no? Eso refleja un poco el absurdo. El absurdo, ¿no? Y el mensaje un poquito también que se refuerza en la peli pues un poco de ver un poco la realidad desde, ya no la neutralidad, pero sí la coraza. La coraza esta que Gila se ponía para poder afrontar la vida, ¿no? Sí. Que es un poquito lo que, por lo menos, mi modo de ver la vida, ¿no? Yo quería dejar el mensaje de cómo yo veo, que eso no significa que lo vean todas, ¿no? Yo veo la vida, ¿no? Que muchas veces todos nos estamos enfrentando desde casa, en la familia,
tú con tu mujer porque uno quiere la ventana abierta, otro la quiere cerrada. Sí, pero eso es la vida. Quiero decir, es la naturaleza humana, ¿no? Porque unos son de un equipo y otros son de otros. Porque me he enterado que en nuestro pueblo que están montando el Belén se han peleado los que estaban montando el Belén porque uno querría la figurita aquí y el otro lo querría allá. Sí, pero... Es la naturaleza. Entonces, claro, ¿cómo no llegar a los colores políticos, ¿no? A esas etiquetas, pelearse por unos ideales? Y dices, es una lástima porque al final las guerras, para mí por lo menos, son una herramienta que utiliza la gente que controla el dinero, al final, que tiene el poder. Y a veces, por desgracia, acabamos empastrados, la gente. Sí. Mira, hay una frase de Gila, que es lapidaria, que la nombraba Fernando Fernán Gómez en el documental de David Trueba y Luis Alegre, La silla de Fernando, que lo recomiendo. Eso tenía que estar de cabecera. Y decía que él le impresionaba mucho, que Fernando Fernán Gómez también trabajó con Gila y le tenía admiración, porque él lo recuerda haberlo visto en televisión española vestido con la camisa roja, el traje negro, muy serio, diciendo que la patria es eso que se inventaron los ricos para que los pobres defendieran también sus intereses, y además convencidos, ¿no? Es verdad que Gila era capaz de traducir a un lenguaje universal algo que es condición humana, ¿no? El ser capaz de mirar con esos ojos que trascienden la carcasa y se meten en la esencia. También, por otra parte, a mí sí que me gustaría que quedase algo, creo que estaría muy en la línea de la forma de expresarse y de pensar de Gila. Y creo que es algo que hoy día es un mensaje que es peligroso. Yo no soy una persona que me guste la confrontación directa, siempre abogo por el diálogo, siempre voy a abogar por el diálogo, pero considero que en el tiempo presente está calando un mensaje cada vez más, porque saben que la sociedad es permeable a esto, de hablar de equidistancia, de hablar de ese buenismo bien, ¿no? Que es como que todos son iguales, no hay buenos ni malos, siempre entrar en el terreno de los grises. Y hay que ser conscientes de que si entramos en el terreno de los grises, dentro de nada van a volver los grises. Pero los grises de pegar hostias por la calle, de pegar porrazos por la calle. Gila no era equidistante. Gila era universal. Gila no era equidistante porque no pudo serlo nunca. Y voy a citar brevemente una anécdota que está reflejada en sus memorias, que cuando Gila habló con la Pasionaria alguna vez, ¿no? Que era, para los más jóvenes, era una de las dirigentes del Partido Socialista, madre mía, ahora en su tumba ha hecho no, del Partido Comunista. Leo textualmente. Años después de mi encuentro con la Pasionaria, siendo ya profesional del humor, en un viaje que hice a Chile por razones de trabajo, tuve un enfrentamiento con un exiliado que me reprochó que yo hubiera ido a la granja con otros artistas a hacer funciones para Franco, que es algo que hay gente que recriminan de Gila, decir cómo, siendo, si no sería tan de izquierdas, no sería tan, cuando luego se doblegaba e iba allí. Eso no comprende la realidad, porque él respondió, le recordé la frase de la Pasionaria y le dije que yo me había quedado en España a morir de pie y terminé viviendo de rodillas. Eso le cerró la boca de golpe. O sea, no es cuestión de que uno haga lo que quiere hacer, uno hace lo que puede hacer. Y muchas veces que juzgamos, ¿no?, a los demás desde un punto de vista. Yo venía a decir esto también por eso, ¿no? Porque a veces la vida ya es suficientemente difícil como para que tengamos que estar siempre enfrentando y culpando al otro. Muchas veces, evidentemente, cuando vienen a pegarte una hostia, tú te tienes que defender. No podemos caer en lo que decía Sergi, ¿no? Lo del buenismo de poner la otra mejilla. Pero sí que es cierto que yo lo que veo es esto, ¿no? Que muchas veces vamos a tratar de buscar las culpas fuera, cuando a veces lo que tenemos que hacer es buscar dentro de nosotros, y me parece muy triste que eso suceda, ¿no? Y muchas veces viene de traumas que tenemos dentro, ¿no? Y es más fácil culpar al de delante, al de fuera, que piensa distinto, que autoanalizarse y curarse un poquito, ¿no? Sí. Otra cosa, evidentemente, es que está ahí una guerra que tú vas a repartir. Mientras no haya golpes de Estado que de repente vayan en contra de gobiernos que se han elegido democráticamente, mientras haya diálogo, a mí me importa una mierda las ideas que tú tengas, en el sentido, no es que me importen una mierda, las respeto, lo que pasa es que puedo estar en las antípodas, pero yo no te voy a negar la palabra. Por supuesto. Yo te la voy a rebatir con argumentos. Y de hecho considero que hay una parte importante de la gente que puede pensar, como podía pensar Gila o como puede pensar mucha gente, ¿no?
que consideran que, por ejemplo, al fascismo hay que negarles la palabra porque no hay que dejarle hablar porque si no lo estás blanqueando. Precisamente cuando les niegas la palabra es cuando más pueden tener argumentos para sentirse odiados y Claro. entonces reaccionar de la peor manera que puede reaccionar una persona en este mundo, de la manera más chabacana, que es el y tú más, y es el victimismo. Lo que es triste es que la gente de a pie a veces nos veamos enfrentados por cosas que se nos escapan de las manos o por ideales que a veces ni comprendemos muchos de los jóvenes de hoy en día. Y por intereses... Tú ya no eres joven, no te incluyas porque tú ya no eres joven. Me refiero, por ejemplo, pues yo he visto gente joven, por ejemplo, insultar a otros por rojos de mierda, por fachas de mierda, y son palabras vacías porque no han vivido esa guerra, no han vivido estas cosas. mira. Son cosas que les vienen dadas... Un segundo, por favor. Sí, son cosas sí. que les vienen dadas de familia, de arrastres de cosas que vienen de su familia y que no han podido vivir. Y a mí me parece muy triste, ¿no?, que transmitamos eso a los más jóvenes, porque al final son palabras vacías, como parece la realidad como el Twitter, no como el X que se dice ahora. Es el meter mierda por meter, cuando muchas veces esa mierda la tenemos dentro y no somos capaces de curarnos, y es más fácil eso, el gritarle al otro, más que ver qué pasa ahí dentro. Pero, y son unas etiquetas, perdona que sí. acabo, son unas etiquetas que vienen dado. A mí personalmente no va a venir a decirme un partido u otro lo que tengo que pensar, porque yo no voy a comulgar con nadie 100% ni con otro nadie. Es conforme yo veo la vida, ¿no? Y son cosas que me quedan a mí personalmente bastante... no sé la palabra, no sé cómo expresarlo, pero me queda como más allá de lo que es la vida en sí. Porque yo veo que no se trata de malos ni buenos. Evidentemente hay malos, pero hay malos en todos los lados. Y hay gente de derechas que la ha cagado, igual que hay gobiernos de izquierda dictatoriales en partes del mundo y en todos los lados. Y tenemos que estar un poco por encima de eso, ¿no? Y ver el diálogo y dejar hablar a cualquiera, aunque no opine lo mismo que nosotros, porque si no, al final es lo que tú dices. Si no dejas hablar al otro, el otro se va a rebotar. Hay que escuchar y hablar. Y en el momento que no se puede hablar y se toquen un poco los derechos humanos, ahí sí que entonces hay que actuar. Eso es lo que me refería, que en lo personal lo importante es que cuando conectas con una persona, lo de menos es la ideología. Entonces, tú puedes tener amigos que sean de derechas, amigos que sean de izquierdas, que cada uno sea lo que sienta. Pero cuidado con los discursos estos de la equidistancia, porque eso, ya digo, eso es el mal del capital. Esos discursos de la equidistancia los carga el diablo, de verdad. Porque cuando en un entorno en el que se producen... Está claro que se producen en un entorno como el preguerra civil, había tales tensiones que era un polvorín todo. Pero si nos atenemos a las consecuencias, quienes dan el golpe de Estado y se rebelan contra el gobierno legítimo del momento fueron unos. Está claro. Entonces, lo que no hay que ir es con el revanchismo. Lo que no hay que ir es con te voy a poner una etiqueta ahí pegada en la frente y no te voy a querer escuchar ya más. Lo que no hay que ir es con no nos podemos... Me parece una falta de respeto tan grande hoy día y desde los últimos 10, 15 años, una falta de respeto tan grande a los esfuerzos y concesiones que se hicieron en un momento trágico como era la transición, que quede como algo con un cierto olor a naftalina, que lo tenía porque era el momento histórico, pero tuvo un valor muy grande porque esa gente que estuvieron en esa tesitura tan fuerte fueron capaces de decir, nos vamos a tragar el orgullo y por la gente que va a venir después nos vamos a sentar todos aquí y hasta que no lleguemos a un acuerdo no nos vamos a levantar. No vamos tampoco a alargarnos mucho en esto, ¿no? Porque todos tenemos sensibilidades y matices desde nuestro punto de vista que está acotado por nuestra experiencia vital, ¿no? Por supuesto. La transición, pues evidentemente fue un momento muy importante donde también, yo lo veo así, habría gente que se aprovecharía del momento. Hay quien está ahora en Abu Dhabi. Coño, se aprovecharon en la Revolución Francesa. Hay de no iban a todo, hacerlo imagínate. aquí. Pero Todo, no siempre. nos vamos a poner a analizar toda la historia de España tampoco. El tema es ese, que ahora, para lo bien que estamos, nos quejamos demasiado. Estamos peor de lo que parece, pero vale. Estamos peor de lo que parece, pero nos quejamos Podríamos demasiado. estar mejor. Podríamos ser ricos. Podríamos ser ricos. Podríamos cobrar por hacer este podcast, pero Síguenos, no. que nos sigan. Que nos sigan se suscriban. en YouTube. Sí, ya, eso está, ya no se gana dinero con YouTube. Comprarme el cuadro, por favor. Vamos ya un poco a meternos en la peli, porque si queda alguien aquí, le interesará un poco saber de qué va la peli, ¿no? Después del Si rollo que queda hemos alguien, soltado. son los buenos. Son los buenos, eso. Esto hasta ahora era un filtro y a partir de aquí viene la peli, ¿no? Anécdotas de producción un poquito que voy a contar así rápido,
¿no? Vamos. Y es como cuenta Alexis en una entrevista que he leído hace poco, ¿no? Que después del universo de Oliver estaba buscando pues, la posibilidad de hacer una segunda peli. Y justamente hablando con el productor, creo que era el productor de la primera, le dijo que acaba de leer, le acaba de llegar a sus manos las memorias de Gila y le comentó la posibilidad de hacer pues una peli, porque dijo, ostras, adquirió los derechos y dijo... No hay mucha cosa de Gila. Sí. Y Alexis pues se tiró para adelante y se pusieron a escribir el guión él con otro chico que ahora no recuerdo el nombre, Sí. y se pusieron manos a la obra para hacer la peli. Y después una de las cosas más complejas que cuenta Alexis, ¿no? que necesitaban para la peli era eso, ¿no? Porque, claro, necesitaban un Gila y él quería que fuera un Gila, que fuera un actor que no fuera conocido, ¿no? Que esto también se ve que es complicado, ¿no? Sí. Convencer a la gente que pone la pasta, es lo de siempre, ¿no? La gente de arriba, Sí. la que pone la pasta, pues a veces es la que acaba Es una decisión arriesgada y la que acaba cortando el cotarro, Sí. y ellos buscan pues que un actor conocido pues siempre va a atraer más gente a las salas, ¿no? Yo creo que es un acierto, en la película es un acierto. Y Alexis lo que quería era eso, alguien desconocido que no fuera la cara de alguien que dijeras, es este interpretando a Gila, ¿no? Sí. Es alguien desconocido que es como, Sí. él decía, pillar una máquina del tiempo y que hubiéramos traído a Gila del pasado. Y entonces pues encontraron a la figura de Óscar Lasarte, ¿no? Que él comentaba que cuando lo vio enseguida en el casting, que la gente empezaba a enviar vídeos, Sí. él vio y dijo, este Que tío él es mago. tiene que ser. ¿no? Y es mago, Es muy bien, mago. Lo siento efectivamente. mucho, Óscar. Pero bueno, todos tenemos nuestras mierdas. Y él era mago, ¿no? Y claro, él dijo, hostia, este me mola, pero también habría que ver que sea capaz de aguantar todo el tirón de una peli. claro, Entonces claro. le hicieron más pruebas, tal, vieron que sí, Sí. que te va para adelante. Y nada, vamos con el reparto, empezando por el propio Óscar, ¿no? Que para mí hace muy bien de Gila, que podría estar perfectamente nominado a Mejor Actor Revelación. Veremos, ¿no? Porque hay que ver más de él para poder decir efectivamente es un buen actor o no hace solo bien de Gila. Él Esto ha defendido lo veremos, bien. El Gila que le han planteado lo ha defendido bien. lo veremos Sí. con los años. A mí me ha gustado, ya te digo, sin conocer mucho la figura de Gila, a mí dentro de la película me llegó y me gustó la interpretación. Luego, pues, ya te digo, tú podrás contar más que yo quién era Gila, quién no, cómo lo has visto, pero bueno, lo vemos ahora en lo que es el repaso de la trama y vamos Sí, comentándolo. un poco por encima. Aquí y os tenemos la que decir que aquí en el conclusión. plató, en el estudio, aquí hace un frío que pela hoy, nos veréis ahí con caras raras, pero es que porque hace un frío que pela. Hace un frío del carajo cuando el carajo vuela abajo, dicen. Nada, luego tenemos a Carlos Cuevas, que es Pedro, que es su amigo inseparable amigo, en la peli, ¿no? El que Sí, su abuela él le ha trabajado, actor catalán que ha trabajado mucho en series de TV3 Sí, producidas y en la serie Merlí, que tuvo mucho Merlí éxito también. Sí. salió también en 44 Sí. capítulos de Cuéntame, que yo es Sí. una serie que no he visto, la verdad. He visto algún momentito puntual Sí. porque todos en casa cuando hace años, porque esta serie tiene muchos años, Sí. mis padres tenían la tele en marcha, pues a lo mejor se veía algún trocito. Sí. Salió como... Yo creo que vi el primero y dije, ya está bien, ya he comprendido el contexto, no durará mucho. Cuando eso salió también como secundario en 3 capítulos de El Ministerio del Tiempo, que tampoco la he visto, tú creo que sí. Una la gran ves. serie, sí, una gran serie y una de las penas. Mira, El Ministerio del Tiempo y Los Felices 20 es de las cosas que más penas me han dado en el audiovisual, en el mundo audiovisual español de los últimos 20 años, diría. ¿Te han dado pena por qué? ¿Por qué? Porque han acabado como el Rosario de la Aurora. Y eso es algo que se tenía que haber Sin spoilers. potenciado. Sin spoilers. No, a ver, es una serie que el Ministerio del Tiempo, solo hay que escuchar a Olivares, al creador. Más maltratado no ha podido estar. Por todos los motivos, ha estado maltratadísima. Y Los Felices 20, pues se acabó y ya está. Y es el late night y la serie que nunca se tenían que haber acabado. Que eran necesarios y que este país van las cosas como van. Pues Una lástima. porque no cuidamos lo que hay que cuidar. No cuidamos lo nuestro. Pues bueno, siguiendo con Carlos Cuevas, salía también en Citas Barcelona, en un episodio, que es una serie muy chula que os recomiendo. Sale también mi colega Fran Perea. Y en El 47, que es una peli que se ha estrenado este Que todavía 2024, no la he o visto. se estrena o se ha estrenado. No se yo ha tampoco la he estrenado visto, y ha tenido una acogida muy buena. que salen varios actores de Sí, una película coral. del reparto de aquí también Sí. de la peli de Gila. Vamos con Natalia de Molina, que es Rosa, que es un personaje muy, muy carismático y muy, para mí, caricaturesco, llevada al extremo. Es una de las mujeres que estuvieron, una de las milicianas que estuvieron. Es que Natalia de Molina es que es un todoterreno, es una todoterreno, es que es... ¿Qué vamos a decir de Hace Natalia una de Molina? gran actriz, ¿no? Es una gran actriz. Que ha estado, que- pues bueno, ha ganado el Goya a Mejor Actriz y a Mejor Actriz de Revelación, ¿no? Por la primera Techo y Comida, la segunda Vivir es fácil con los ojos cerrados, que yo la he visto esta peli, muy chula. Sí. Y nada, es una gran actriz. Ya te digo, este Sí. personaje a mí me parecía como la exageración de la representación de este tipo de mujeres. Me hace gracia por eso, ¿no? Porque la veo con todo muy Natalia de exagerado. Molina es la Rosalén del cine español.
Siempre sacas a Rosalén. Coño, porque Rosalén está en todos los lados, entonces es normal que sea una referencia para que salga ahí. A colección. Es una tía que igual da para el drama más grande, tiene un registro muy amplio Muy grande. y encaja tanto en la comedia como en el drama más grande. Es que es La una gran vemos, profesional, yo la he una visto artista. en pelis como Las Niñas, como Kiki, El amor se hace, que me hizo mucha gracia en su Sí. momento. También salió en Paquita Salas. En muchísimos En fin, lados. una gran actriz que tenemos en este país, Natalia de Molina, que interpreta a Rosa. Muchas y muchos, pero sí, pero esta en este caso es de los top. Vamos con Salva Reina, que es el cabo. A mí es un actor. La reina es una de las debilidades de los últimos tiempos. Salva Reina para mí es un actor que me hace mucha gracia, ¿no? Sí. Porque tiene ese toque andaluz, aunque realmente es nacido en Las Palmas de Gran Canaria, como he visto aquí, pero ha vivido siempre en Málaga. Es una persona que puede hablar neutro y te va a provocar ternura y al mismo tiempo te puede provocar comicidad. Va a provocar comicidad. Que eso también es una putada, que luego tienen que hacer un gran esfuerzo Para hacer drama, ¿no? para que se les tome en serio. Sí. Que luego, cuando son buenos, lo consiguen y con técnica se consigue, pero es más fácil conseguir luego el que te tomen en serio, pero la gente que de repente le toman en serio, el conseguir lo que consigue, por ejemplo, Salva Reina de forma natural, es dificilísimo. Que con un gesto, que con la mínima palabra, de repente algo que es un drama se convierta en comedia pura. Y Salva Reina, que investigando, yo no lo sabía, pero es conocido por ser el discípulo más aventajado de Pedro Reyes, ¿no? Sí. En el que salió o protagonizó con él la obra de teatro Full de Reyes. Eso es ya- Full de Reyes y Reinas. Eso es Aquí ya, perdón. yo me tengo que poner de pie para hablar de Pedro Reyes. Nada, sale también en el 47, en el universo de Olivier, por supuesto, porque es bastante colega, se ve, de Alexis Morante, y salía también en el Sí. corto, era el que Sí. protagonizaba. Yo la última cosa que le he visto el es corto de Bla, Muertos Bla, Bla. S.A., que está en una serie que está en Movistar, que es muy divertida, es muy recomendable. Salía también en Señor, dame paciencia, La isla mínima, en una serie que se llama Malaca, que yo no la he visto. No, no la he visto. Espero que fuera buena, que no fuera Malaca. No Está tenía aquí por ahí esto, la ¿no? batería. Ahí está. Y nada, pues son parte, tanto Rosa como el cabo del Sí. batallón, por llamarlo de alguna manera, de Sí, sí, Gila, sí. ¿no? El pelotón de Gila, que lo Sí. completan también David Elvira y Antonio Bachiller, dos actores menos conocidos, pero Sí. que hacen pues los papeles de dos personajes que ahora vamos a ir comentando durante la peli, ¿no? Después Sí. tenemos a Vicente Romero, que es el teniente Villegas, que es otro personaje ahí Sí. que va a dar un poco de contrapunto a la figura de Gila, va a Está meter, muy bien. va a meter algunos de los conflictos de la peli, porque había que meter algunos conflictos para desarrollar una historia, ¿no? Y Sí. que también vamos a ver ahora durante la peli. Pues Vicente Romero, tengo por aquí que debutó en Hospital Central, que sale también en el 47, que esta peli al final hay que verla. Sí, porque es la peli coral, ya te lo he dicho. está, Sí. está a tope. Sí. Salía también en Lobillo en Intemperie con Luis Tosar, también en Malaca, en la ¿Lo serie. viste en Intemperie? Quiere decir que lo viste en la película en la, de en la- Libre. en la película Intemperie. Y lo vimos también en Celda 211, peliculón. Sí. Y por último, yo Qué destaco. cejas tiene Luis Tosar, ¿eh? Vaya, tiene. Qué pedazo de actor y qué cejas. ¿Qué cejas tiene? Sí. Y por último, yo hablaría de no sé si tú quieres destacar a alguien más, pero de Alfa Calvo, ¿no? Haciendo de la abuela. Sí, que es un sí, personaje sí. pues, que también Sí. está ahí, sobre todo en el principio de la peli, en algún momentito ahí Sí. se la recuerda. Sale yo la he visto en El autor, donde ganó el Goya a Mejor Actriz de Reparto. Sí. En Beautiful de Iñárritu, la trilogía esta de Sí. Amores Perros, Babel y Beautiful, que esto que a veces hablan de trilogía, pero que dices trilogía pues no tiene que ver una peli con la otra, pero No, sí, pero lo llaman como la está de trilogía moda, pues trilogía. Iñárritu. Y salía en Beautiful, que a mí es la que menos me gusta de las tres, ¿no? Sí, Babel, no, Babel creo que es la que menos me gustaba, ya no lo Babel recuerdo. es un poco más fría. Sí, puede ser. Beautiful Pero está muy Amores bien. Perros, peliculón, Sí. peliculón. Sí. Y Beautiful, ahora mismo no me acuerdo bien, pero sí que Sí, las he visto todas. En La isla sí. mínima también salía, en Madres Paralelas de Almodóvar, salen muchas, pero yo siempre cuento un poco en las que las he visto, ¿no? Los actores Sí. o actrices. Y a cambio de nada, de Daniel Guzmán, que con el frío la lengua se me traba ya. Mm. Y nada, yo creo que con esto ya vamos directamente a la sección de opiniones de los oyentes. Vamos. Una pequeña cuña y vamos con las opiniones de los oyentes. Querido hater, recuerda que con tus comentarios también nos estás ayudando, ya que cualquier interacción con nuestras cuentas va a contribuir a poner cachondo al algoritmo. Por nuestra parte, preferimos que no pierdas el tiempo en algo que no es de tu agrado. Si aún así insistes, muchas gracias por tu apoyo. Bueno, pues estamos aquí en Viernes Noche y vamos con las opiniones de los oyentes, que aquí, como os comentamos, ¿no? Como decimos, hay que dejar y escuchar y hablar. Aquí vamos a leer opiniones de todo tipo
y sin juzgar, ¿no?, a nadie. Vamos con la opinión de Marlow, que nos dice: Óscar Lasarte hace una gran interpretación de Gila, huele a Goya de actor revelación. Green Valley, que nos dice: Natalia de Molina y Vicente Romero son muy buenos, pero sus personajes no están a su altura. Resultan muy planos y caen en el cliché en muchas ocasiones. Si se tratara de personajes más breves no sería mayor problema, pero ambos son secundarios con bastante presencia en pantalla y relación con el protagonista. Vamos con Movimentarios, que nos dice: apología del humor en tiempos oscuros. Óscar Lasarte nos devuelve brillantemente a Gila. Cayetana Diseño nos dice: se deja ver, no me gusta su mensaje. Los chistes de Gila, absurdos y neutros, funcionaron para sondear la censura. En el cine, esa neutralidad trivializa el golpe contra la democracia. El cine debe reforzar la memoria histórica, neutralizar, despolitiza y debilita la democracia. Y para cerrar vamos con Mar Alba del Río, que nos manda un mensaje y nos dice: la película me ha parecido un gran trabajo en todos los sentidos, tanto en la dirección de Alexis, interpretación de Óscar, Adelfa, Natalia, la fotografía, el maquillaje, el guión, y además que la sensibilidad y el humor vayan tan de la mano y al compás. Lo agradezco mucho. Son muchos en ese equipo andaluces y como malagueña esto también me llena de orgullo. No siempre en estos ámbitos somos tomados en serio. Gila, el humor desde la más inocente sabiduría. Y así cerramos esta sección de opiniones de los oyentes y vamos con la opinión de Sergi y la mía después de esta breve pausa. En Viernes Noche, nuestras opiniones son precisamente eso, opiniones. No pretendemos hacer una tesis doctoral de nada. Cualquier crítica constructiva correctamente argumentada será bien recibida. Si no te gusta lo que escuchas y decides quedarte, tu hinchazón de pelotas queda bajo tu responsabilidad. Me preguntáis por la película de Gila, que es precisamente la que hemos estrenado en los cines el 13 de diciembre. Es un proyecto muy bonito, un proyecto que nace de las propias memorias de Gila y que yo no sabía personalmente que él había estado en la guerra. Entonces cuando yo leo todos esos capítulos donde él cuenta su experiencia en la guerra que le tocó vivir, como él decía, cuando peor le venía, con 17 años, pues entiendo de otra forma el trasfondo de aquel monólogo tan famoso de Gila, de "es el enemigo que se ponga", ¿no? Y creo que ahí es donde estaba la película que queríamos hacer sobre este icono de nuestra cultura. Es como hacer el previo a ser Gila. Es un viaje iniciático del joven Gila, que le toca vivir la tragedia más grande que ha tenido este país, la guerra civil, y que a través de esa tragedia, por su carácter tremendamente positivo, él va encontrando consuelo o entiende que la medicina para todo lo que viene y toda la oscuridad que le viene a este país es el humor y es el positivismo. Por eso al final le hemos dado una narrativa de fábula a la película, y no es sobre la guerra, no es sobre Gila, no es un biopic, es una película especial y que ojalá os guste. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a Alexis Morante, ¿no? por estar aquí con nosotros, por haberse prestado, por ser una persona tan cercana, ¿no? Y muchos éxitos con esta taquilla y muchos éxitos en el futuro para muchos largometrajes dirigidos por él, vamos. Y ahora vamos con la opinión de Sergi y la mía de la peli, un poquito así a grosso modo, para no alargarnos mucho, y nos pondremos ya con la trama. Sergi, ¿qué me cuentas? A mí me resulta lo que he dicho al principio, ¿no? Me resulta crudo, pero tengo que ser honesto porque considero que Gila lo era y creo y de verdad lo creo que Alexis Morante lo es. Y creo que nos va a dar grandes películas. Y de hecho ya nos ha dado una gran película que fue El universo de Oliver. Pero a mí personalmente el enfoque que le ha dado, bien por el encargo, bien por la financiación, bien por un poco ir a rebufo de la forma de contar del universo de Oliver, a mí se me queda muy cojo el enfoque de Gila. Comprendo lo que han intentado hacer, pero para mí ha sido un intento y no es un intento que ha llegado a un buen puerto. Porque veo a un Gila que de repente se convierte en
en la figura de sus personajes. O sea, no es Gila, pero estéticamente se busca que sea aquí Gila, pero es expresarlo y contarlo de una manera que queda como un Gila descafeinado. Si se cuenta la historia de Gila o incluso la historia del cómo se puede llegar a determinadas conclusiones, me gustaría que el enfoque hubiese sido: esta es la crudeza, la realidad, y en mi mente yo creo otra realidad paralela para no hundirme en esta realidad. Pero yo no me creo ese Gila que va haciendo risa en la guerra. Porque está claro que el humor existe. El humor en los campos de concentración existía. Eso en El hombre en busca de sentido del filósofo de Viktor Frankl, perdón. Él lo reflexiona, lo explica y científicamente está demostrado, ¿no? Pero yo no veo a Gila jugando al telefonito. Veo que han hecho como una... Han cogido los elementos formales de Gila, ¿no?, que recuerdan la iconografía de Gila, y han construido un relato que es una fábula. Y a mí no me llega, no me gusta, porque la potencia que tiene el momento histórico y la verdad que tiene, que por ejemplo sí veo en La vaquilla de Berlanga, que es de Berlanga y Azcona, que son gente que vivieron aquello y que luego fueron capaces de reflejarlo. Ahí veo más a Gila que aquí. Aquí hay un momento determinado, que luego seguro que lo comentaremos, pero cuando antes del pelotón de fusilamiento, cuando van a fusilarlos, que hay alguien que de repente dice: el fusil, se ha olvidado el fusil. Veo más a Gila ahí en esa pincelada que cuando sale Gila expresándose o intentando hacer risa, porque Muy bien. lo veo demasiado edulcorado. Esta es una opinión mía y es algo que considero que es, con las herramientas que se tiene y el contexto actual, ya digo, y sobre todo pues la financiación, las productoras, todo esto, comprendo que es lo que se ha podido hacer. Pero yo personalmente, como espectador y viendo el potencial que tiene, a Alexis Morantes le exijo más. Y a mí se me queda pobre la película. A mí. Sí, ¿no? Al final es lo que comentaba él mismo, ¿no? Que se ha tratado de contar con una fábula, contar un Gila que no es Gila, incluso me parece que decía. Y eso, yo personalmente me quedo sin conocer, ya te digo, desde el punto de vista, aunque no sea joven, de un espectador que no ha vivido todo eso, de un traer a la actualidad un mensaje de antibélico, ¿no? Antiguerras, ¿no? Y esa frase que suelta el teniente, era, creo, Villegas, no recuerdo el cargo porque yo no soy tampoco experto. Que suelta eso de: nos han enseñado a odiar, pero no a perdonarnos. Esa frase a mí me gusta por eso, porque dices: ostras, evidentemente es muy difícil llegar a perdonar a alguien, por ejemplo, si ha fusilado a tus padres. Pero sí, esa gente que arrastramos un sentir, que no hemos vivido eso y que no nos han directamente hecho nada tan grave, el tener ese punto de vista tan de odio, a lo mejor no es necesario, ¿no? No hace falta. No hace falta vivir desde el odio, sino desde el vamos a intentar dialogar, ¿no? Vamos a intentar reírnos un poco como quería Gila. Esa parte sí que me ha gustado. Sí es cierto que hay puntos de la peli que sí que veo que también están metidos, porque creo que había que articular, ¿no? Un poco una película, ¿no? Porque al final estamos hablando de una parte, de unas memorias, y dices: ostras, ¿hasta qué punto esto da para una peli? Entonces imagino que han tenido que meter partes, personajes. Sí, no, están los monólogos. Los monólogos están aquí escritos en todos los libros. Sí, están pero escritos. Me refiero, pero han tenido que darle forma de película y meter personajes con un enfoque, meter un clímax que lo que han hecho fácil no es. Por supuesto. Y meter cosas que a lo mejor dices: ostras, que te cantan más. O por ejemplo, a mí la parte de Gila en el frente a lo mejor es lo que más me saca, que dices: ostras, esto tienen que meter un clímax y viene aquí, que está muy guay, pero es la parte que menos a lo mejor digo: ostras. Yo es que ese Gila que parece Mr. Bean no me lo creo, porque no sobrevives en la guerra. No me lo creo. Entonces a mí el estar buscando la comicidad ahí
a mí me chirría. Bueno, a mí eso sí, esa parte sí que me entró, ¿no? Esa parte del reflejo de... Lo vi todo con esa pátina, ¿no? De estar desde la cabeza de Gila un poco de esa coraza que él se mete. Lo vi como cuenta Alexis, no como una fábula. Nunca... Durante la peli en ningún momento estaba buscando que me contaran la guerra civil ni la realidad, sino esa forma de ver la realidad que muchas veces usamos las personas para afrontar lo que es la vida. Tampoco buscaba el realismo, yo no conocía la figura de Gila. Entonces, desde ese punto de vista, a mí pues, se me hizo la película amena, la vi y ya está. Otra cosa que destacaría yo es que me gusta la mezcla de géneros, porque veo que aquí mezcla mucho el humor con el drama. En momentos, por ejemplo, como la escena que están dentro de la tumba, pues me parece que está muy bien jugado esa mezcla, pasar de un poco del humor dentro del drama que es vivir la muerte de un compañero, que esto creo que en la realidad no fue así, porque creo que en las memorias Gila cuenta que él tuvo que pasar una noche en un ataúd y luego fue que encontró a su amigo por ahí muerto. Entonces son cosas que son licencias que se toman para la peli porque hay que, es lo que te decía, ¿no? Hay que articular un poco una historia y se toman pues licencias que se salen un poco de la realidad. Y entonces se ha basado en los textos de una persona traumatizada que es capaz de sobrevivir a través de contar esas cosas de esa manera para poder sobrevivir físicamente, laboralmente, pero también para poder sobrevivir como ser humano. Mentalmente, por supuesto. Entonces, integrarlo eso en la acción real es muy difícil. Claro. Y para mí es un intento fallido, para mí. Y yo imagino que Gila en muchas ocasiones no haría esos chistes delante de los enemigos, por ejemplo, porque lo que tú dices, seguramente te habrían fusilado, pero a la hora de contar en la peli... eso lo hizo a posteriori, subiéndose a un escenario, claro. Incluso en El Pardo, haciéndóselo con Franco aquí delante. Claro, pero a la hora de transmitir lo que está en su cabeza, que a lo mejor él para sobrellevar ese momento lo tuviera en su cabeza, a mí eso sí que me funciona. Porque yo ya te digo, la vi desde un principio, desde que ya sale él al principio dibujando en su mundo, intentando aislarse de la realidad. Vamos ya a meternos, si quieres, con la trama de la peli, ¿no? Desde que lo vemos ya al principio. Al principio vemos que sale en una trinchera y enseguida hay un salto ya a él dibujando, ¿no? Que está, y a la vez lo ves a él en su mundo, en sus dibujos, muy metido, muy queriendo no saber nada de lo que pasa ahí fuera. Aunque de repente se ve en medio, ¿no? El dibujo se le vuela y se ve en medio de las dos. Está ya la gente confrontada en la calle. Pero ahí, para mí, ese es el primer fallo de la película, que no es fallo porque te está dictando el tono que va a tener la película y hacia dónde van a ir. Pero Gila no estaba en medio de dos trincheras. Gila estaba en una de las trincheras. Gila no se fue allí por casualidad. Gila fue por convicción. No es que le tocara la guerra ahí. Gila ya estaba metido ahí. Entonces sí que él estaba afiliado a las Juventudes Socialistas y él estaba en ese entorno. Que mucha gente estaba, igual que otra gente estaba en otro lado. Entonces el que desde un principio se ponga ahí, pues ya dicta el tono de la película. Pero ya te está sacando... Si conoces la trascendencia de Gila, estás viendo que va a ser un Gila edulcorado para gente que no conoce a Gila. Y es como todo. A mí un poco me resulta... Es interesante si luego va a abrir puertas para que haya gente que se interese por Gila, me resulta apasionante. Si luego va a haber gente que nos pase como nosotros cuando hemos estado en la universidad, que hemos dicho, bien, hemos venido a aprender lo que no hay que hacer. Si es para aprender que eso no fue así, la película funciona. Para la gente que lo utilice para decir, este fue Gila, no. Gila es muchísimo más. Esto es una puerta de entrada a Gila y tienes que investigar mucho más. Y para la gente que dice en el contexto era ese, no. Por supuesto, eso es pero una ficción. Yo creo que eso era otro. Que ya directamente el director lo dice, ¿no? Que él no ha intentado reflejar la realidad ni meterse en embrollos de izquierdas y derechas, sino contar una fábula. Entonces hay que ver, yo creo que la peli no podemos juzgarla con esos ojos de ver la realidad ni lo que pasó, sino de esa fábula y de ese mensaje que quieren lanzar, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por desgracia, al director lo va a escuchar poca gente, porque en general los directores se escucha a los actores, a los directores en general se escucha poco. Muy poco, está claro. Y por eso es muy importante que sean las obras las que hablen también. Está claro. Yo ya digo, desde el principio lo he dicho, comprendo el enfoque y lo respeto, lo que pasa es que no lo comparto. El enfoque. Está claro. Vamos a ir haciendo trocitos de resumen y vamos a ir dando paso a nuestras opiniones.
para no ir atropellándonos, ¿vale? Seguimos con la intro, ¿no? Después de este dibujo, vemos a Gila, que hemos visto la trifulca, ¿no? Él ha llegado ahí en medio y ha dicho lo de callaos todos. Se le presenta, como dice Sergio, como un personaje un poco neutral, ¿no? Que a lo mejor pues es lo que interesa al director para lanzar el mensaje que quiere en esta peli. Y si es el mensaje que él quiere lanzar, pues perfecto. Y enseguida, pues la gente ya se vuelve a pelear. Y ahí conocemos a Pedro, a su amigo, a los abuelos de Gila. Nos cuenta que vive con ellos, que su padre, pues al parecer murió en la guerra, que su madre, por lo que yo interpreto, murió durante el parto, por lo que intuyo luego con el chiste que le cuenta a su amigo que va a morir, contándole el chiste de yo nací solo. Y vemos que su abuela es una mujer triste, ¿no? Por la pérdida de su propio hijo en la guerra. Y vemos que luego saltamos a ver una escena en la que vemos a su abuela y a Gila en el cine viendo una peli de Chaplin. Su abuela ríe y le cuenta, es uno de los pocos momentos que he reído después de la muerte de tu padre, ¿no? Y vemos ahí a Gila cómo trata de hacer reír a su abuela imitando a Chaplin. Y se van sucediendo los acontecimientos en esta intro rápidamente para ponernos en contexto, para ver un poquito del personaje de Gila. Y aquí llegan ya su amigo Pedro con un par de chicas y a su abuela le dice ¿dónde vas? ¿A la fiesta socialista? Como dejando caer que su abuela no quiere que se meta en rollos políticos porque ya la mujer sufre porque ya ha perdido a un hijo y no quiere, pero al final entiende que es joven y que se tiene que ir a festejar, ¿no? Y se va con las chicas y con su amigo, y estando en medio de la fiesta, nos cuenta, ¿no? Durante la peli vamos a estar escuchando la voz en off de Gila todo el rato, que supongo que está basada en sus monólogos, y en ese momento, justamente cuando él va a tener su primer encontronazo, lo que decía Sergio, ¿no? A muchos jóvenes se les cortó de repente las alas de la juventud y a un Gila con 17 años, en este caso el prota de la peli, les llegó la guerra en ese momento. Ellos no sabían, creo yo, a lo que iban, ¿no? Se pensaban que en 2 días iban a parar el fascismo y después pues, se vio que el tema duró bastante más, ¿no? Duró una serie de años y ya se va a casa y se sienta frente a sus abuelos y dice que yo quiero ir a la guerra. Lo pintan un poco en la peli como eso, como que él va porque su amigo Pedro va, su abuela le dice no, tienes que ir porque tu padre ya murió, tal, ni se te ocurra. Y concluye la intro con la escena de noche, que está él ahí con sus dibujos, él está abstrayéndose de la realidad, sus dibujos le hablan. De repente le golpean al cristal, es su amigo Pedro que dice, tenemos que irnos. Y ya va a hurtadillas, va por su casa, va a tratar de coger la ropa, que no se entere mi abuela, que no haga ruido. Y su abuela ya le ha preparado, ¿no? La ropa, la maleta, porque sabe perfectamente que se va a ir, ¿no? A la guerra. Y aquí digamos que acaba la intro. Hasta aquí la intro y podemos comentar un poquito. Es que hasta ahí es toda una ficción. Eso no sucedió así. Ahí presentan un personaje que es el personaje que luego vamos a ver. Es un personaje amable, es un personaje que no está comprometido, simplemente parece que está enamorado de su amigo. Porque es que está todo el rato por el amigo. No, Gila tenía sus convicciones ya desde el principio. Que ha interesado para intentar. Yo comprendo que en la sociedad actual y con el público actual tienes que presentar un poco más o menos al Dalai Lama para que la gente diga es que es inmaculado. Pero es que el Dalai Lama tampoco es inmaculado. Que duerme con niños y cosas de estas. Que quiero decir que tampoco es todo es oro lo que reluce, ¿no? Que dentro de la ficción lo van a construir así. Está claro. Y la única forma que tienes de construirlo es esa, porque si no vas por ese camino vas a tener que mostrar un Gila comprometido. Y el Gila comprometido es lo que hoy día no te lo va a financiar nadie. Y si te lo financia alguien, querrá que sea no comprometido, sino que de repente salga el Che Guevara. Entonces, en ese mare magnum de mierda es donde estamos. Y comprendo que es muy difícil levantar un proyecto así. Porque tienes que intentar todo el rato dar una de cal, una de arena y tienes que estar contentando. Eso siempre ha sido así porque las productoras siempre han sido así. Siempre ha sido así, claro. Y muy pocas veces en la historia se han dado casos puntuales que luego han salido cosas muy buenas y que quedan ahí, que una productora haya dicho, adelante. De normal no es así. Eso se han dejado de hacer a Larry David y a pocos más. De normal no es así. Que por cierto, sabéis que estamos haciendo el especial de Larry David, Sergio y yo, siguiendo capítulo a capítulo. Por aquí tendréis un enlace al primer episodio, quien quiera animarse. El humor es al final lo que está por encima de todo esto, ¿no? Vale la pena. El humor y la mala baba. Hay que hacer películas y saber leerlas, ¿no? Y muchas veces lo que hablamos, ¿no? Los directores, pues muchas veces están también atados a veces de lo que las productoras o los que ponen la pasta pues te exigen y tienes que conceder.
y ya te pasa, ¿no? A veces en los propios trabajos, ¿no? Yo me dedico al audiovisual y en los propios trabajos pues estás supeditado a lo que te pide el cliente, que es el que paga al final. Y eso, y puedes poner tu punto de vista en lo que es el producto, pero a veces pues hay cosas que tienes que hacer concesiones, ¿no? Y puede que esto sea alguna de ellas. Por mi punto de vista, ya te digo, sin conocer la figura de Gila ni conozco el contexto evidentemente de nuestro país, pero sin meterme muy profundamente en lo que es la realidad, desde el punto de vista de la fábula que quiere contar el director, a mí me parece medianamente bien. Sí que es cierto eso, lo que he dicho, que hay momentos y personajes que como que los veo un poco puestos porque hay que articular un poco una historia, pero bueno, pero yo vi la peli y la disfruté. Sí, eso. Sí. Vamos a por el nudo, ¿vale? Ahí nos vemos ya en la escena del camión, que conocemos al personaje que lleva el tarro de galletas y Gila ya está haciendo sus dibujitos, sus gracias, y le pregunta, ¿esas galletas tal? Y él cuenta que se las ha hecho su novia y va a servir para hacer un poco de humor, ¿no? En referencia a que de repente ellos preguntan y acaban viendo un símbolo o algo así y dice, ¿vosotros qué bando sois? Y Rosa creo que es la que dice, somos comunistas. Entonces Gila dice, ostras, pero nosotros somos socialistas. Pero va vestida de anarquista. Sí, nosotros somos socialistas. Y ahí Gila hace algo de humor y dice, entonces, si sois comunistas, las galletas me las podría comer yo, ¿no? Y el tío dice, no. Entonces para la furgoneta, dice, pare, que tenemos que bajarnos, que no somos, nosotros no estamos bien aquí. Y entonces van a bajarse y llega un general y dice, saca la pistola y dice, aquí todo Dios arriba, que quien se baje le pega un tiro entre ceja y ceja. Y es un poco como una crítica también que a mí personalmente me parece bien que en todos los bandos había gente que no hacía las cosas como toca, ¿no? Porque si uno se quiere bajar, ¿por qué no va a poder bajarse, no? A ver, es que eso es la guerra. Sí, está claro. A mí esta escena me funciona para explicar que no, esto es de verdad, es la guerra. Todo el mare magnum que hay ahí montado, yo comprendo que se ha intentado buscar un momento como con el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular. Pero no, eso no sucedió así. La gente se alistaron. En momentos puntuales de después hubo gente que sí que no tuvo más remedio, pero al principio los que fueron los que se movilizaron de verdad porque comprendieron que era necesario hacerlo porque, entre otras cosas, el ejército una parte, un 80% del ejército de los generales se habían sublevado, habían dado un golpe de estado y estaban yendo contra el gobierno legítimo de entonces. Y el ejército, no existía un ejército profesional, y los que la mayoría se pasaron al otro lado. Y la gente, los que estaban, porque ahí sí que es verdad que venían de un momento de una gran efusividad a nivel sindicalista, a nivel de muchas historias de colectividad que estaban ahí pues muy concienciados en ese momento, porque había mucha pobreza y muchísimo analfabetismo también, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la República por intentar avanzar quizás a unas marchas que saltaron todas las alarmas de la parte más conservadora. Pero que ese mare magnum, es el caos que hubo ahí, estuvo más en las revueltas del previo, y luego ya cuando aquello empezó el barco a hundirse es cuando se empezaron a rebotar unas facciones con otras, y porque no había una organización como tocaba y porque el ejército en gran parte estaba al otro lado. Pero ahí no. Yo comprendo que funcionaba para hacer esa broma. Sí, a ver, y que te puede reír, pero a mí me parece bien que se le meta también un poquito de caña a la izquierda, porque en la historia hemos visto, ¿no?, que hay mucha división dentro de la izquierda. Al final es la verdad, ¿no? Muchas veces si hubiera habido una unión ahí también nos hubiéramos entendido. Es la verdad, ¿no? Sí. Es una parte de la realidad, pero que no era toda así, porque si no, no hubiese durado la guerra casi 4 años. Hay mucha complejidad. Es complejo, está complejo. Pero bueno, sabemos que siempre ha habido bastante división, ¿no?, en la izquierda en este país. Y pues esta escena, desde el humor, como toca todo en esta película, pues trata de reflejar un poco esas como discrepancias. Pero bueno, al final vemos que todos acaban en un mismo pelotón. Es la guerra. Y es un modo, desde el humor, de decir esto, ¿no?, que por discrepancias que hubiese, se estuvieran juntos, ¿no?, haciendo lo que tú decías, pelear contra los fascistas. Y bueno, seguimos, ¿no?, hasta un punto en que ya paran la furgoneta, y ahí sí que está el teniente Villegas, está el cabo, perdona, que no me salía el nombre, los pone a todos en fila, y el teniente justamente los separa entre Pedro y Gila, y sucede ahí que Gila intenta poco a poco, con mucho humor, ¿no?, acercarse a él, y va el teniente, que es el tío serio, y dice, ¿dónde va usted? Y
comenta, es que yo voy con mi amigo, que somos un equipo, ¿qué se piensa? Esto es la guerra, es el que pone un poco de veracidad al tema, ¿no? Y al final acaba separándolos, ¿no? Acaba diciendo, pues mira, usted se va con este pelotón y su colega es el que se sube a la furgoneta y se va para otro lado. Y entonces deja ahí a lo que va a ser el pelotón, que llamo yo el pelotón de Gila. Y se van todos, pues ahí Rosa, Gila, el Cabo, un par de personajes más, pues van a buscar, van a ver por ahí qué pueden hacer, ¿no? Por ahí, porque supongo que muchas de estas personas no estaban informadas. En un momento les dan formación para cargar un... No, pero eso también es una exageración. Sí que se les hacía instrucción porque eso, los primeros que iban estarían un poco más formados, sí. ¿no? Porque aquí lo cuentan desde el punto de vista de que ya fue gente random, ¿no? A la guerra y punto. Sí, pero por eso, porque se cuenta de una manera muy liviana. No hay un rigor histórico por ningún lado. Se cuenta como un cuento. Está claro. Pues bueno, según lo cuentan aquí, pues van a ver qué hacen, a ver qué pueden hacer. Rosa es la única que tiene un poquito de lo que tiene que tener, ¿no? Una persona que va a una guerra, un poquito de conocimiento de estrategias. Me hace mucha gracia el momento en que ella les hace una señal para hacer una estrategia y se queda mirándoles en plan, vamos a hacer la 13-14 por aquí, no por allá, y nadie se entera, ni el Cabo mismo se entera. A mí me hace mucha gracia por eso, por al final tocar con humor estas cosas que hay que quitarlas. Pura y dura, es comedia, claro. Y van a la escena de una casa en la que van a buscar al enemigo y al final acaban encontrándose a una mujer con su hija escondidos y les dije, hijos de puta, iros de aquí que aún llamaréis la atención a esta peña y se nos llevarán. Porque ya habían pasado por ahí. Ya habían pasado por ahí, que no vuelvan. Y acaban yéndose ya, acaban huyendo y van a buscar al cuartel a sus compañeros que se supone que van a refugiarse todos juntos en un cuartel y allí no hay nadie, ¿no? Pasan la noche. Y por el día, creo que es ya el día siguiente, empiezan a hacer, ostras, vamos, Rosa dice, tenemos que poner la bandera de la República, hemos conquistado este territorio, tal. Y no llegan, claro. Y empiezan a hacer un castellet y están todos puestos pues uno encima de otro, que es un castellet, la figura esta de Hoyo Castellet, pues la figura catalana, la torre humana, la torre humana. Sí. Y Gila es el penúltimo que sube y mientras sube empieza a hacer chistes, ¿no? Y todos están ahí un poco rajándose en plan, cabrón, cállate que vamos a caernos todos. Y Rosa sube arriba del todo y cuando va a poner la bandera pilla los prismáticos y ve que están rodeados de los fascistas, ¿no? Que de repente se topa con la realidad, ¿no? Que ellos creen que van a ganar la guerra y de repente dicen, hostia, estamos rodeados, ¿qué hacemos? Pues vamos a quedarnos aquí porque no tenemos otra, ¿no? Y ahí empieza a sucederse, ¿no? el momento en que Gila, que recordemos que es un niño de 17 años aquí, pues en esos momentos en que todos imagino que estarían desesperados, que no sabrían cómo afrontar aquí no viene nadie, aquí no va a venir nadie a rescatarnos, ¿qué hacemos? Porque si nos vamos para allá está el enemigo, si nos vamos para allá también. Y es el Gila, ¿no? Que como tú decías, quizá en la realidad no se pondría a hablar por teléfono, pero transmiten en esta fábula, ¿no? Que Gila niño intenta impregnar. Juegan con la iconografía, con el teléfono, con la vaca, con partes que son de los monólogos. De los monólogos, muy bien. Intenta impregnar a sus compañeros de ese humor para poder sobrellevar la realidad, la cruda realidad, ¿no? Y son estos momentitos, ¿no? de humor de Gila, de llamar a. Sí, es el momento campamento flippy. A la familia de a la familia del otro. Hasta que el propio Gila es quien los devuelve a la realidad, ¿no? Y les dice, no va a venir nadie a buscarnos aquí, vámonos de aquí porque no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Así. Y vamos, ¿no? Deciden irse y llegamos a la escena del encuentro con el enemigo, ¿no? La escena de la vaca, en la que se encuentran, oyen a una vaca con el hambre que tienen, hostia, una vaca. Y en ese momento están escondidos detrás de un muro y ven a los otros en el otro lado. Y Gila pues lanza otro de sus momentos así de humor, ¿no? Que a lo mejor es cierto que en la realidad esto no pasaría así, pero bueno, esta película tiene esta página. En la realidad ordeñaron una vaca y él se aclaró al final, pero no pasó así. No pasó así, pero bueno, al final pues estamos viendo esta peli, ¿no? con la pátina que ha querido darle el director y el mensaje que quiere dar, ¿no? Que es Gila hablando con el enemigo y tratando de poner un poco de paz, ¿no? Desde el humor. Y es Gila el que le dice, a ver, vamos a hacer un acuerdo. Seguramente no habéis merendado vosotros ni nosotros. ¿Qué os parece si merendamos y luego ya nos matamos? Venga, va. Y todos llegan a ese acuerdo. Hablando, ¿no? Es el mensaje de yo capto esto, ¿no? De que hablando se entiende la gente. Incluso, aunque en ese momento lo que quieres es matarte, hablando se puede llegar a entender la gente. Y nada, está la vaca, van ellos, dicen, vamos nosotros primero, pero esta vaca no va. Me hace mucha gracia. Entonces mandan a uno que se supone que es experto ordeñando vacas, nada, acaba yendo Gila. En una escena que a mí me gusta también bastante, que
será muy peliculera y será muy alejada de la realidad, pero a mí me gusta el mensaje que deja, ¿no? Porque se encuentra Gila consigo mismo, el Gila de derechas, es él mismo con bigote, y se habla a sí mismo y le dice, ¿por qué no te quedas tú las tetas de la derecha y yo me quedo las tetas de la izquierda? Que evidentemente eso es una parte muy difícil, pero al final el mensaje que se quiere lanzar es ese, ¿no? Es el hablando se podría entender la gente. Si hay para todos, si hay tetas para todos, ¿no? Y en ese momento ves tetas que... para todos hay, sobre todo en los años 80. sobre pero todo que... yo Qué discrepo. frase, ¿no? Sí. Tetas para todos. Sí. Pero saca la contesta. Pero me refiero a eso, que hablando a veces podríamos llegar a entendernos, ¿no? Y decir, ostras, esta es para ti, esta es para mí, y vamos a intentar lo que tú decías antes. Si no podemos ver la vida desde un mismo cristal, que es difícil, por lo menos sí vamos a intentar convivir desde un respeto. Tu opinión no la comparto. Y toma estas tetas de la vaca para ti, estas para mí, vamos a sobrevivir, porque al final la vida es cruel, es tan jodida por sí misma, por sus... No sé, yo, desde mi punto de vista, si todos tuviéramos más presente que somos seres finitos, que vamos a vivir y morir, y estamos aquí de paso, no llegaríamos a ver tantos problemas en Sí, eso está claro, discusiones. eso es humanismo puro y es utopía pura al final, pero es eso a lo que tendríamos, cuanto más tendamos a eso desde una base real, vamos bien. Esta escena de la vaca es un homenaje velado a una escena de la vaquilla de Berlanga, una de las mejores escenas de la película, en la que después del encierro el pelotón de los infiltrados se tiran a una charca. No hagas mucho spoiler. No te hago spoiler porque sé que la tienes que ver y te obligo ya a que la veas porque la vas a disfrutar. Y cuando están bañándose allí en pelotas, llega un pelotón de los nacionales y se tiran a nadar en pelotas también. Y en pelota hay una frase que dice el personaje de Alfredo Landa a Pepe Sacristán, y dice, ¿qué cosa de sargento, ¿eh? Aquí en pelotas todos somos iguales. Esto se intenta ahí, pero yo comprendo que para el público de hoy en día lo plantean así, ¿no? Y para que lo comprenda la gente joven y todo eso, quizás en un poco... bueno, iba a decir idiotizándolos un poco, pero es que igual se lo merecen porque se han idiotizado ellos mismos muchas veces, ¿no? Pero que el hecho de que se refleje Gila en sí mismo a mí no me gusta porque no eran lo mismo. O sea, ahí cuando está uno acojonado, que se quedan solos uno de un bando y otro del otro, cuando están en pelotas ahí ya, sí que son lo mismo. Porque sí que todos se acuerdan que tienen una madre, que tienen un padre, que tienen alguien que les está esperando, y ven que de repente se les va a acabar todo y dicen, ¿y este absurdo para qué? Porque siempre van a matarse ese tipo de gente. Los hijos de puta nunca van a matarse allí. Eso es. Entonces, si es el mismo, estás equiparando uno con otro y no era así, porque uno había dado un golpe de Estado y el otro estaba respondiendo a ese golpe de Estado. En el contexto de la guerra civil. Luego ya los historiadores se puede... Sí, está claro. Está documentado de las cosas que se hicieron y del caldo de cultivo que hubo desde todos los lados. Eso se puede matizar muchísimo. Está claro. No estoy criminalizando y culpabilizando, pero que si se pone al mismo plano es otra realidad, es otra historia. Por supuesto. Estamos hablando de aquí, pero podría ser la guerra de otra guerra. Claro. No es la guerra... Yo entiendo que aquí lo que el director quiere es eso, dejar de lado historias de derechas y izquierdas y hablar de las personas. Que al final las personas, pues, son lo que tú dices, somos iguales en pelotas, nacemos, vivimos y morimos. Y muchas veces nos vemos enmerdados por cosas que no nos atañen, en plan de que manejan, ¿no?, la gente que tiene poder, que tiene el dinero. Y muchas veces te ves... Pero sí que nos atañen. Es decir, si es lo que decía Gila con el patriotismo. Si hay una serie de privilegiados que lo que quieren es quitarle más todavía a lo que los otros han estado muchos años para haber de conseguir una serie de derechos, lógicamente que sí que nos concierne. Nos concierne, pero me refiero, claro, me expreso mal, me refiero que no deberíamos ser la gente la que fuera a matarnos, sino... No, eso está claro, eso tenía que ser siempre así. Eso es, vamos a ver, usted es el gobernante 1 y usted es el gobernante 2. ¿Tienes esas posiciones, verdad? Claro, pues vamos a poner un ruedo allí y se matan en pelotas. Eso, y verías que no se llegarían a la batalla, dirían, vamos a llegar a un acuerdo. Claro, a eso me refiero yo, que es muy fácil, ¿no? Y, lanzar a los peones, ¿no?, a la guerra, porque es lo triste y que la gente al final pues nos
no puedo incluirme, ¿no? Pero seguramente si pasara ahora también, ¿no? Porque tendría que defender lo mío y a mis familiares, a mis ideales y a todo. Pero que al final somos la gente la que nos tenemos que lanzar, ¿no? A destruirnos unos a otros, por desgracia. Por culpa de quienes manejan el cotarro, que muchas veces, lo hemos visto, ¿no? Los que manejan los ejércitos los dirigen desde la montaña y ven en la antigüedad, ¿no? Y veían a la gente matándose a flechazos. Muy pocos gobernantes se han puesto ahí en primera línea, ¿no? Y es lo que me toca a mí las pelotas, porque dices, joder, tío, qué lástima que la gente muchas veces, sin quererlo, hayas tenido que acabar yendo a una guerra defendiendo unos ideales y unos intereses que los van a disfrutar otros. Pero mira. Cuando la vía emocional es la que manda, cuando el corazón es el que empuja las decisiones, es cuando se embiste. No se razona. No se razona, claro. En ese momento y eso lo vemos, por ejemplo, en el deporte. Es el corazón el que tira. No es la cabeza, es el corazón. Por eso el deporte tiene, y sobre todo determinados deportes que son de competición directa, la gente se calienta. Son los que más éxito tienen y los que más aceptación tienen de público. E incluso cuando hay deportes que tienen un riesgo y tú, para legislar de una forma más civilizada, les quitas ese riesgo, les vamos a poner el VAR. No, la gente lo que quiere es el VAR con B alta. Para estar discutiendo allí. Sí, sí, sí. Pero cuando pones el VAR, van a decir... Eso está manipulado. Quieren el árbitro que se pueda comprar. La gente quieren la polémica. Sí, la confrontación. Y es lo que hablábamos. Está en la naturaleza humana, ¿no? Pero si habláramos, si en casa tu marido te dice yo he bajado la ventana, la quiero abierta, la quiero cerrada, pues solo hablando de las cosas no serían tan graves. Pero bueno, es lo que decimos. La vida sería también más aburrida, ¿no? Pues en verano hay que abrirla si no está el aire puesto y en invierno hay que cerrarla. Y no hay que dejarla a mitad. Hay que dejar la persiana, si no nos jodemos todos. La persiana a 45 grados y... En fin, eso. La naturaleza humana pues es así. Es difícil. Es una utopía lo que yo digo muchas veces, pero es lo que dices. Ostras, sería bonito, ¿no? Poder tener ese nivel de conciencia de pensar, hostia, si estamos aquí para pasar, somos efímeros, joder, ¿para qué tenemos que meternos con el vecino? Pero, por desgracia, es muy difícil eso. Bueno, llegan los aviones, que todos se creen que son de su bando, pero al final otra vez otra hostia de realidad, que da igual quien dispare, que da igual los peones, dan igual, porque empiezan a disparar, haya quien haya ahí abajo. No, y además y es un poco lo que digo. Eran los aviones de Hitler, ¿qué coño? La cuestión es que revientan a todo Dios. Fueron los aviones de Hitler de derechas, de izquierdas, todo Dios que hubiera ahí abajo se la sudaba, fueron todos al aire. Y vamos a la escena, ¿no? De la muerte de que están ahí Gila y Ginés, ¿no? Que está interpretado por Antonio Bachiller, y que le pide un chiste, ¿no? Porque le han dado a este personaje y le pide un chiste antes de morir. Aquí Gila le cuenta el chiste de que nació solo, ¿no? Pues ahí interpreto yo que su madre, yo no conozco la figura, pero interpreto que no, pero su madre sí que estaba. Luego ya dejó de estar, pero primero estaba. Muy bien. Sí. Pero en el monólogo, que es brutal, el monólogo de la historia de su vida, él nace y baja a la portera y dice que he nacido, que soy niño. Sí. Y la portera le da pan cortado. Le da pan cortadito. Se saca la teta y le da leche pan cortado. Bueno, y ese es de día ya, su amigo ha muerto. O sea, ahí vemos la crudeza, ¿no? Entre el humor y el drama, ¿no? De perder a un amigo a tu lado, que en la realidad ya contaba antes que no fue así. Sí. Según cuenta Gila, que ahí es una putada, porque ahí es a tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, y está muerto, no. Sigue. Y llega y encuentra unos camiones que van a Madrid, ¿no? Y ahí se encuentra con los que han sobrevivido. Hostia, no sé qué, Rosa, ¿dónde está este? Se ha muerto, ¿dónde está el otro? Y Gila tiene la tentación de irse a casa porque no quiere estar en la guerra. Quien vaya a Madrid que se suba, y él va, conforme va a subir, le atropella un camión. Y ya se despierta. Una ambulancia, creo que es. Una ambulancia, perdona, sí. Que luego lo dicen, qué suerte has tenido, porque despierta y su abuela está en su casa y su abuela dice, qué suerte has tenido que te atropellara una ambulancia que viniera hacia aquí. Y hostia, qué casualidad, ¿eh? Y se encuentra Gila con la novia de su amigo Pedro y que le cuenta, Pedro no para de enviarme cartas y me dice que te está buscando y que hasta que no te encuentre no volverá. Y de algún modo cuentan que Gila se siente obligado a volver a la guerra, ¿no? Porque también esta chica le dice que está embarazada de su amigo, le da un calcetín y dice, por favor, si lo ves, díselo, que va a ser padre. ¿Cómo se llama esto de los niños? Ahora que hace tantos años que no me lo he puesto. Ni idea, un calcetín. Un botito de esos, no me acuerdo cómo se llama. Calcetín hecho a mano. Un calcetín hecho. Una zapatillita de estas, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Y es el símbolo, ¿no? Para que le dé. Que lo escriban en comentarios. Que lo escriban en comentarios, muy bien. Su abuela le dice, te he conseguido un exilio a Rusia, tienes que irte a Rusia porque
porque así sobrevivirás, ya he perdido a tu padre, tal, pero al final Gila tiene que ir, ¿no? Tiene que ir a la guerra de nuevo. ¡A por Pedro! ¡Tiene que ir a por Pedro! Hacía tiempo que no sabíamos de Pedro. Y se encuentra ahí a Pancho, que es otro más del pelotón Gila que decía yo, que es interpretado por David Elvira. Y que está vivo, se pensaba que había muerto, pero no está vivo. Y le dice que ahora es cabo y que el cabo ahora es sargento. Claro, han ido subiendo de claro, rango, porque claro, promocionando. van muriendo y ellos van promocionando, ¿no? Y saltamos a una noche en la que está el teniente ahí, el teniente dando un discurso y Gila lo interrumpe porque está buscando a Pedro entre la gente y el teniente pues se calienta. El teniente cuando lo ve como un inútil y dice, ¿usted qué hace aquí? Está inútil, tal. Pero cuando antes de que aparezca el teniente, que se ha ido un momento, Gila sube al escenario y representan un poco esa parte que Gila encima del escenario hace gracia y conecta con la gente, simplemente buscando a Pedro. Es un chico así, o sea, con una pega aquí, y la gente se ríe. Y aparece el teniente y se caga en él, en plan, ¿qué hace usted aquí? No sé qué. Yo es que quiero buscar a Pedro. Pedro está en el frente y usted no va a llegar al frente en la vida. Al calabozo, quiere mandarle al calabozo porque dice este tío que sería seguramente lo que hubiera pasado en la vida real, ¿no? Si esto fuera así. Y al final aparece el ex cabo, que ahora es sargento, creo, que yo voy a seguir llamándole cabo, está interpretado por Chucky, que le llaman así al actor. Sí. Y le dice, tengo aquí un salvoconducto para sacar a Pedro y vamos a buscarle. Y también se va el otro, el nuevo cabo, y se van los tres hacia lo que va a ser el final de la peli, que vamos a hacer un pequeño corte y os lo contamos después de la pausa. Si sigues escuchando este podcast a velocidad normal, todo quedará zanjado. Si se te ocurre ponerlo a por 2 de velocidad, Liam Neeson te buscará, te encontrará y lo pagarás caro. Bueno, estamos aquí de vuelta en viernes noche y vamos ahí a finalizar un poco la peli, ¿no? Con el final de la trama, el desenlace que viene ya. Recordamos que aún está en cines la peli y es recomendable ir a verla. Sí, claro que sí. Hay que verla. Hay que verla la peli. Desde las gafas que cada uno la quiera ver, es una peli final interesante, ¿no? Y bueno, pues eso, van al frente, ¿no? Y encuentran a otro Pedro. No es el Pedro Tavares que Gila buscaba. Este no es. Y la risa del cabo aquí pues denota, ¿no? que han hecho el gilipollas de ir al frente porque es otro Pedro y se han arriesgado su vida. De hecho, es el momento más crudo de la peli, ¿no? Es el momento en que empezamos a ver que caen bombas a su alrededor, balas, van a morir. Sí, de repente está reflejando la barbarie de la batalla. Ahí es donde más crudo está. A mí como persona que no entiendo porque lo hablaba con un colega que él entiende un poco del tema de estrategia militar y me decía, no se han orientado bien con un estratega, pero al final, bajo mi punto de vista, no hace falta plantear una escena súper bien estratégicamente porque el mensaje es ese. La crudeza de la guerra era así. De repente estaba Gila y a su alrededor cayeron sus compañeros. Si tú comprendes que el lenguaje de la película está siendo todo lo de menos ahora es la estrategia, la estrategia militar. Claro. Lo que importa es que aquí se crea ese cenit de destrucción y de barbarie, de lo que es la guerra y que es lo que luego Gila estuvo en contra de eso todo el tiempo. Te transmite esa crudeza que vemos que a Rosa le pegan un tiro en la cabeza, que vemos que el cabo muere, todos mueren a su alrededor. Eso a mí me funciona perfectamente. Y Gila pues es el que tiene que matar, ¿no? Porque tiene que sobrevivir con pero Gila torpe por ahí es lo que no me funciona. Me funciona todo, pero... Claro. Y el Gila torpe a lo mejor no. Bueno, huye al final, huye, claro, quiere sobrevivir, cualquiera ahí en ese momento, ¿no? Huiría, evidentemente, si están cayendo todos, pues huye, cae exhausto, ¿no? Y al final ya le detienen, cae preso y ya en la fila y está justamente delante, se gira y está su colega Pedro detrás. Y se gira y le dice, hostia, Pedro, que vas a ser padre, y le da el calcetincito y claro, a Pedro, pues dentro de la mierda de momento que van a pasar, pues eso le da una alegría, ¿no? Porque claro, van a ser fusilados, es el enemigo. Yo creo que se la quita todavía porque dice, joder. Total, que los van a fusilar, ¿no? Van a fusilarlos y ahí vemos también un poco, intentan transmitir que incluso en la derecha, en la parte fascista, pues había gente que no estaba cómoda fusilando a otra gente, en plan, fusiladlos vosotros, ¿no? Vosotros, dale. Al final los fusilan gente que muestran que tampoco que eran súper expertos, sino que incluso fallan. Los que lo fusilaron de verdad sí que sabían lo que hacían y además disfrutaban de lo que hacían. Porque además era un pelotón que venían de Marruecos, que venían expresamente aquí y eran la crema de la crema. Lo que pasa es que llevaban tal pedo, a pesar de su religión, pues parece que por lo que sea, pues para superarlo llevaban tal pedo que fallaron. Y es que, claro, y se salvó. O sea, eso está documentado y es real, según siempre las memorias de Gila. Claro. Pero que fallaron y estuvo unas horas ahí y al final se pudo, cuando vio que aquellos se habían asado 2 o 3 gallinas y luego ya se fueron, pues tuvo la suerte que se pudo escapar de allí y ya está. Porque no los remataron, simplemente pegaron la ráfaga de tiros sin
pelotón dispare ni nada, porque aquello fue un sin Dios y por eso se escapó. Nada. Y que sí que es verdad lo del sargento, que sí que se escapó, que perdió la pierna. Eso sí con que el sargento, ¿no? es Porque verídico. al sargento le dieron Es en la verídico. pierna. Sí. Y pues nada, se van los dos. El sargento quería quedarse porque estaba en plan drama y tal. Y Gila es el que lo coge y lo lleva. Y llega un momento que se sientan ya porque no pueden con su alma, pobrecillos, han sido fusilados. A Gila creo que no le dieron directamente, pues tuvo suerte. Sí. Y nada, pues se sientan en un momento, dado que el sargento aquí sí que vemos que sufre una evolución, ¿no? Quieren mostrar, ¿no? que era la persona que era ciega de la guerra, que era por el enemigo, por no sé qué, y en ese momento de fluidez que le dice una frase que a mí me gusta, que es la de nos han enseñado a odiar, pero nadie nos ha enseñado a perdonar, pero todavía me gusta más lo que dice luego, ¿no? Que es cuando se redime y dice, hostia, en el momento en que ha visto la muerte a los ojos, una persona es cuando quita hierro a las cosas y a lo que antes veía un payaso o una persona inútil. Es cuando le decía a Gila, hace falta más personas, más tontos como usted y menos tíos como yo. Como diciendo, ostras, más gente que usted que vea las cosas con humor y menos gente como yo que vaya a matar, ¿sabes? Y ahí es cuando creo que se redime el personaje un poco, que no quería ni entrar en la iglesia y dice, sí, quiero vivir porque voy a ver a mis hijas y estaba tan obsesionado con el enemigo, con la vivir y morir por unos ideales que no se acordaba que tenía en casa una familia. Y en ese momento es como que, hablando con Gila, con el abrazo, no abrazo, la mosca, tal, ese humor es el que le impregna y le hace ver un poco el, hostia, que hay más que ir a matar al enemigo, que en casa tengo una familia, que gracias a este tío que yo veía como un paleto, voy a sobrevivir y a lo mejor sí que es verdad que hacen falta más gente que vea la vida con humor y no más gente que va... Sí, gente que... yo ahí en eso estoy de acuerdo. Hace falta más gente que vea la vida con humor, pero no más tontos. Que de eso no, vamos claro. servidísimos. Tontos no, por supuesto. Tontos no. Tonto, pero en ese momento ya se lo dice con cariño, ¿no? Hostia, estaba equivocado y tú no eres tonto. Eres un tío con dos dedos de frente que haces bien, ¿no? En ver la realidad como la ves, porque esto es una puta mierda infame, que es la guerra, ¿no? Y nada, y al final los encierran. Gila se pasa los días en la cárcel, los años, no sé cuánto pasaría. Pasó mucho tiempo. Vio morir a mucha gente y se escapó pues porque no le tocaba. Y nada, Entre ellos Miguel Hernández, que es de las personas más honestas y más valientes que yo pienso que han existido en esta historia reciente, y que como era pobre pues está reconocido, pero no tanto como otros. Y este sí que empezó de la nada y llegó a codearse con una élite literaria que tenían una formación que él no había podido tener, y terminó pues en una cárcel, no pudo exiliarse, terminaron matándolo porque a base de dejarlo que muriese prácticamente de enfermedad y de inanición, murió. Y en la cárcel Gila se lo encontró, porque en el frente habían ido tanto Alberti como Miguel Hernández a recitar los poemas, se lo encontró en la cárcel y ni siquiera lo reconoció. Pero el Gila dice mismo, si el Gila de antes de la guerra hubiese visto al Gila que estaba en la cárcel, probablemente tampoco lo hubiese reconocido. Así es, porque es una crudeza que no podemos ni imaginarnos, ¿no? El pasar por todas esas cosas y esas desgracias y esas mierdas, ¿no? Como vamos, las atrocidades que se tienen que cometer en la guerra, que muchas veces hemos visto en películas, ¿no? Siempre vemos el cine de Estados Unidos, los que venían de la guerra de Vietnam, cómo habían quedado, ¿no? A nivel psicológico, pues la gente que pasó la guerra aquí, pues lo mismo, ¿no? Tuvieron que matar muchas veces a sus vecinos, a sus amigos que pensaban distintos, pues simplemente porque estaban en el otro bando. Todo manejado por los hilos de intereses de unos pocos que se habían sublevado contra un gobierno que había en ese momento. Sí, y es una desgracia, ¿no? Que pasen estas cosas. Y ya te digo, aquí pasó desde ese bando, en otros sitios pasará de otros y en otros sitios por otras cosas. Y la desgracia es eso, que dejen rastro hasta la gente joven que se odia por cosas que ya ni comprenden. Y dices, hostia. El antibelicismo de Gila es universal. Y ahí es el mensaje que tiene que quedar siempre de Gila por encima de todo, es ese, y es lo que le hace trascender. Ese es. El ser capaz de observar esa realidad y de tener ese profundo antibelicismo, pero cuidado, ese profundo antibelicismo está fundamentado en la puta experiencia que tuvo. Claro, ese tío estaba en la guerra. Hay que escucharlo, pero hay que saber que estuvo en el infierno. Y que cuando estuvo en el infierno no hacía de payasito, hacía de sobrevivir como podía. Claro. Y que la guerra es una cosa muy seria y que no se puede parar para tomar un café. La cuestión es eso. Después de la cárcel ya damos un salto y vemos al Gila ya encima de un escenario. Saliendo de la trinchera que más le gustaba a él, que era saliendo al escenario. Y ahí la cámara le da la vuelta y vemos el famoso teléfono cogiéndolo
Y, Sí. y nada, y pronunciando su famosa frase. Es el enemigo y nada, y Sí. llegan los créditos Mm. y ahí vemos al auténtico Gila, unos chistes del auténtico Gila Sí, durante los ahí créditos. por fin vemos a Gila. Por fin vemos a Gila. Sí. Y nada, Sí. y Hasta ahí habíamos visto una imagen de cuento vemos que es esa ficción que está muy esa bien. ficción que han querido hacer muy bien. Sí. Y cuenta un poco, ¿no? que Miguel Gila vivió pues la guerra desde los 17 hasta los 20 años, que ahí eres consciente de decir, hostia, qué jovencito vivió y se traumó ya para toda la vida Hombre. esta persona, y como muchas otras, Hombre. y que luego hizo humor durante 50 años y concluye que nos volvió a hacer reír juntos, ¿no? Al final simplemente es eso. Vamos a intentar llevarnos lo mejor posible Pues en sí. este viaje que nos Pues ha sí. tocado vivir. Pero esto Y es cojamos todo un las desastre. cosas con humor, joder. Vamos a cogerlo Venga, con va. humor y vamos a seguir viendo cine, que el cine muchas veces nos ayuda también eso, Sí. a poder pasar y desconectar un poquito de todas estas mierdas y atrocidades que pasan en el mundo. Sí, joder. hay que ver la película de Gila. La tenéis que ir a ver al cine. Y si no está en el cine, la veis en plataformas. Pero si podéis ir al cine, ir al cine. Y si no, cuando va ir al cine, Hay que ver, que es donde se ven bien la película. apoyar al cine de Alexis Morante. Esperamos esa road movie que la haga algún día. Sí, Y sí. esperamos eso, sobre todo que nos sigáis en YouTube, que nos sigáis en iVoox, en donde estemos, sobre todo en YouTube, que es nuestra principal plataforma, ya que somos un podcast, un video podcast, que nos deis likes, que nos deis, que le apretéis el botón de la campanita de YouTube para que os avise cuando tengamos un nuevo podcast, porque seguro que alguno hacemos que os mole de alguna peli que os interese. Sí. Que nos dejéis comentarios, que eso le pone cachondo al algoritmo que digo Sí. yo, y nos da más visibilidad, que si alguno os mola, le digáis a algún colega que le mole el cine, mira estos chavales lo que hacen. Sí, Estos ¿no? jovenzuelos. Y para todos esos trabajadores y trabajadoras que tienen turnos larguísimos y que se lo pongan de fondo, pues un saludo y gracias por estar ahí. Y muchas gracias a todos los que nos escucháis y sobre todo eso. Sí. Y gracias una vez más a Alexis Morante por haber tenido el detalle de enviar el vídeo. por supuesto. Y que conste, y lo digo de verdad, que cuando yo he dicho todo lo que he dicho es porque le exijo, porque es un tío que yo creo que es un cineasta que apunta muy alto y que hace cosas muy bien. Y estamos expectantes a los siguientes proyectos. La película de Ozuna, el documental de Ozuna y lo que venga. Y eso, la road movie. Nos vemos en el próximo capítulo o episodio de Viernes Noche.